El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, en el que esta semana analizamos Jamie 6 de Tormenta de Espadas. Podéis encontrarnos como siempre en Patreon, YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcast, que rápido lo digo ya, y en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram o TikTok. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantastiquísimos compañeros. Beatriz, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, deseando hablar sobre este capítulo de Jamie, creo que es uno de esos capítulos, bueno, es que dentro de Tormenta hay tantos, ¿no? Pero vamos a decir que es uno de los que llama la atención tanto por la parte más mágica, podemos decir, o más de profecía, como lo que ocurre después, ¿no? Con el tema del oso y tal. Yo creo que es un capítulo muy identificable que suele gustar bastante y además con ciertas especulaciones azorajáis, así que deseando empezar. Está muy profético Patty últimamente, ¿no? Estos últimos capítulos. O es casualidad, ¿no? En plan, lo de Arian la semana pasada y lo de... Sí, tiene mucho que contar, tiene mucho que contar este señor. segunda mitad de Eso. temporada empezamos proféticos, por así decirlo, ¿no? Santi, ¿tú qué tal estás? Hola chicas, ¿qué tal? Sí, la verdad es que empieza este segundo tiempo, esta segunda parte de la temporada de Tormenta de Espadas con bastante profecía, bastante de estas cosillas que lo decíamos al inicio, Bea y yo, antes de empezar a grabar. Hay que ver como línea a línea cada cosa de cada sueño porque puede obtener ciertas pistas en cada cosa que lees en este libro. Hay que estar atento, ¿no? Hay que estar ya pies de plomo cada línea a ver si hay algo que, que esconde algún misterio, alguna profecía extraña. Que bueno, ya algunos capítulos que hemos pasado, ya tanto de Tormenta como en Choque también había pues mucha profecía o mucho sueño extraño. Pero será esta racha, ¿no? Esta racha últimamente que es especialmente, bueno, pues eso, ¿no? Entre el fantasma de Alto Corazón y lo que veremos hoy aquí. Hay mucho de lo que hablar. Así que antes de pasar a todo ello, os recuerdo que podéis apoyar al podcast a través de Patreon, como siempre. No le des a adelantar. Tienes que escuchar esta parte, querido oyente. Porque este podcast humilde necesita... Sí, estoy haciendo el gesto de peticionaria, mendiga. para decirte que este podcast humilde necesita tu ayuda para comer. Quizá para comer no, pero para seguir existiendo con la calidad que aún la que existe y quizás mejorarla también, pues patreon.com/ la canción continúa, que oye, te damos cositas a cambio, no es digamos, caridad gratis, ¿vale? ¿No? Te damos muchas cosas muy chulas a cambio, podcast exclusivos, directos exclusivos, camisetas, servidores de Discord para hablar con gente pues que tiene los mismos gustos que tú, como mínimo por esta saga, así que eso, ¿no? Muchísimas ventajas que podéis disfrutar. Que si no os gusta Patreon porque no os da la gana, tenéis la opción también de los miembros del canal de YouTube, si nos escucháis por esa plataforma. Dicho esto, Santi, vamos a empezar como siempre por esa sección en la que participan nuestros queridos oyentes en esa pregunta de la semana, así que ilumínanos. ¿Cuál nos han dejado? Bueno, en este caso nos han dejado a través de Instagram un what if de estos que tanto nos gusta hacer, en el cual pues nos preguntan qué hubiera pasado si Jamie no hubiese dado vuelta atrás, no hubiese regresado por Brienne de Tarth, qué hubiera pasado pues tanto con el arco de ella como con el de él. Yo creo que la historia no sería para... O sea, no es de este tipo de cosas que si la cambias o no la cambias no pasaría nada, sino que al contrario. Creo que parte de ese arco que todos hablamos de redención de Jamie y demás, que ya hemos hablado muchas veces si es o no de redención o de qué hace, Jamie no hubiera cambiado tantísimo sin Brienne. Y creo que el gesto cumbre... Tiene dos gestos cumbres. Uno, el momento de darle su espada a Brienne y mandarla en pos de Sansa y Arya pidiéndole por favor que cumpliera la promesa que él le había hecho a Caitlyn. Y el otro momento es el momento pues de no responder a Cersei cuando ella le pide ayuda. Así que
por el lado de Jaime, creo que ahí hay un cambio que si no hubiera estado Brienne, probablemente hubiera vuelto a ser el perrito faldero de su hermana y hubiera vivido pues esa vida de obediencia, por así decirlo. Y en caso de Brienne, pues es que, vamos, todas sus locas aventuras con Podrick, todo el hecho de buscar a Arya, a Sansa, el encontrarse luego con Lady Corazón de Piedra, que de hecho eso es algo que los va a marcar a ambos. Entonces, porque creo que pues todos sabemos de que por alguna razón la dejan escapar. Así que creo que es eso, creo que no es uno de estos eventos menores, tanto para uno como para el otro. Probablemente Brienne. Es que incluso creo que hubieran sido suficientemente hijos de puta como para no dejar que Brienne se muriera por culpa del oso, sino sacarla y luego aprovecharse de ella. O sea, incluso aumentar más como el drama de lo que le puede pasar. Y en cuanto a Jaime, pues hubiera quedado hundido y ya relegado a una vida, pues, mal. De hecho, es que el oso es algo muy constante en este capítulo. En el sueño incluso se repite, ya hablaremos más adelante de eso. Pero sí, creo que hubiera sido ese descenso realmente a la caverna de Jaime Lannister en caso de que no hubiera vuelto por Brienne. ¿Vosotras, compañeras, qué pensáis al respecto? No sé si estoy tan de acuerdo o tan categóricamente en el sentido de que sí, creo que Brienne se hubiese muerto de una forma o de otra, más o menos horrible, pero se habría muerto en Harrenhal, porque el padre nunca va a entregar unos zafiros que no tiene, ¿no? Entonces, creo que Brienne se habría muerto y sí, entiendo que tendría algún tipo de impacto en el desarrollo de Jaime, ¿no? Pues eso, como dice Santi, pues o no sería tan marcado. Quiero decir, no creo que Brienne sea lo único que potencia ese cambio en Jaime Lannister. Creo que pues todo lo que vive, la pérdida de la mano, incluso los sueños que vamos a ver hoy, todas esas pequeñas cosas van construyendo a ese Jaime pues diferente, ¿no? Al que únicamente iba detrás de su hermana o seguía las órdenes o lo que fuese de su hermana. Quiero decir, creo que ya se ha dado un cambio en este punto para Jaime Lannister, que de no haber vuelto seguiría ahí. Sí que es verdad que quizá pues la posible culpa que podría haber tenido, el posible, ¿no?, tener en mente el hecho de que Brienne está muerta le podría haber modificado en otra dirección, pero bueno, digamos que podría. Quiero decir, existe la posibilidad de que podría o no podría potenciar o decrecer ese cambio que está viviendo Jaime Lannister, pero bueno, vamos a fingir que tampoco sería para tanto, ¿no? Que finalmente, a pesar de que podría ser más lento, Jaime podría hacer ese cambio igual de pues centrarse en la Guardia Real, dar esquinazo a su hermana, ¿no? Responderle a la carta, etcétera, etcétera, ¿no? Eso podría pasar, podría llegar a pasar igual, yo creo. Así que podríamos ir hacia lo de Lady Corazón de Piedra, efectivamente, ¿no? De todo eso cambiaría y estoy de acuerdo. Sí que es verdad que Jaime sigue yendo, independientemente de lo demás, a las Tierras de los Ríos. Quizá Lady Corazón de Piedra encontrase otra forma, quizá más violenta, quizá más directa, de encontrarse con el Matarreyes o de vengarse del Matarreyes, que es para lo que sirve Brienne, digamos, en esa etapa final, ¿no? De festindanza, que es Brienne elige espada, es decir, se pone un poquito pues al servicio, entre comillas, de Lady Corazón de Piedra para llevarle al Matarreyes. ¿Podría haber encontrado Catelyn otra forma de encontrarse con el Matarreyes? Pues probablemente, quizá Brienne no fuese indispensable para eso. Entonces, ¿qué creo yo que habría cambiado, o sea, el what if de forma irremediable? Pues honestamente, creo que más a futuro de lo que creo yo que podría ser la trama de Brienne, que para mí va destinada a Sansa Stark. Porque esa es la misión, digamos, de Brienne de Tardes, encontrar a las niñas, ¿no? A Sansa Stark en este caso, que es de la que está más cerca. Y por ciertos personajes que aparecen en la trama de Brienne y que podrían o no podrían aparecer en el futuro en la trama de Sansa, pues yo diría que podría ir ahí caminada la cosa. Además también tenemos la guía que nos dio un poquito la serie, ¿no? Que no tiene que por qué ser igual ni muchísimo menos, pero digamos que vimos en la serie cómo Brienne se encontraba con Sansa y se volvía de alguna forma su protectora. No digo que tenga que ser igual, pero para mí la trama de Brienne pasa por Sansa Stark, porque ha sido su objetivo desde el principio principal de Festín de Cuerpos, incluso diría desde el final de Tormenta de Espadas, que lo veremos no muy tarde. Así que quizá lo que más habría cambiado para mí probablemente fuese eso, el futuro de Sansa, ¿no? Que yo creo que está relacionado con Brienne y que probablemente Brienne sea la que
la saque de más de una situación comprometida, yo creo, a la pobre Sansa, ¿no? Porque Sansa está muy, muy bien en el valle. Y cuando algo está muy bien, sabes que es porque va a estar muy, muy mal muy pronto, ¿no? Con George Martin. Así que sí, a corto plazo creo que las cosas podrían haber salido igual sin Brienne. No igual del todo, pero el resultado podría haber sido el mismo. Pero ya a futuro yo creo que sí habría cambiado. Y por supuesto, yo habría odiado hasta el fin de mis días a Jaime Lannister por dejarla ahí. Quiero decirte, ¿puedo perdonarte que tiraras a Bran de una torre? Bueno, podría perdonártelo. ¿Puedo perdonar que dejes a Brienne abandonada en el foso de un oso para que la violen y la maten? No te lo puedo perdonar. Lo siento, soy así. Es subjetivo, probablemente. Me la pela. Bonito, bonito, entrañable e inspirador el discurso de mi compañera Berta hablando sobre mejor una señora adulta que un niño. Bueno, no haré comentarios. Es verdad que Bran no muere y quizá por eso lo dice. Espero que lo diga por eso. Bueno, sé que no, pero bueno, vamos a hacernos ilusiones con el tema. El caso, antes de empezar con mi respuesta, quiero destacar, y esto espero que Santi no lo cambie, que Berta ha dicho festín de cuerpos, ¿vale? Eso es todo. No voy a decir nada más. En su discurso ha dicho festín de cuerpos, Bueno, la caníbal ha vuelto. Eso ha sido, Festín de cuerpos, has dicho. No. eso ha sido en tus Santi, oídos, quiero que luego bebé. hagas un minuto resultado, que compruebes el bar. Porque yo creo que ha dicho festín de cuerpos. La B y la P se parecen mucho, nunca Vale. lo vamos a resolver. El caso, ya está, eso es todo lo que quería decir. Vamos ahora con la exposición. Poco más tengo que añadir, honestamente, a lo que habéis comentado. Creo que esto lo comentaré luego con el detalle narrativo. Creo que el gesto que hace Jaime aquí es esencial para la construcción de su personaje, pero en el caso de que no se hubiera dado, en el caso de que no hubiera ocurrido, por supuesto, no es difícil adivinar que todo aquello que atañe directamente a Brienne o todas esas tramas en las que Brienne está más o menos involucrada hubieran sufrido un cambio, obviamente. Y creo que sí, creo que tanto por la parte más, digamos, de construcción de personaje de Jaime hubiese afectado, clarísimamente. Hubiera sido todo este camino que ha recorrido hasta aquí, en el que podíamos atisbar, ¿no? No voy a decir redención, pero ese... Sí, como ese cariño hacia ella, ese reflexionar sobre las cosas y demás, se hubiera cortado ahí directamente. Yo creo podría haber seguido reflexionando más adelante, pero creo que Brienne es un gran disparadero para él y probablemente hubiera o vuelto las andadas o se hubiera quedado un poco ahí. Y luego, obviamente, tanto la parte de Lady Corazón de Piedra como la de Sansa Stark, que comentaba Berta, se hubieran visto afectadas de una manera o de otra. Puede que parezca que estamos diciendo, o al menos puede que yo parezca que estoy diciendo como que al final Brienne es una herramienta, ¿no? En plan, sirve para esta cosa, y no es tanto esto, sino que todos los personajes les pasa igual. Quiero decir, todos los personajes sirven para, ¿no? Sobre todo en una novela, una saga como la de Martin, en la que todos los personajes están interconectados y dependen muchísimo de las acciones de los demás, aunque muchas veces estén separados a muchísima distancia. Que al final todas las historias están interconectadas entre ellas, todos los personajes están interconectados entre ellos y por lo tanto no es tanto que sean herramientas como tal, sino que uno no funciona si no está el otro. Poco más, insisto, añadir con respecto a las consecuencias que podría haber tenido. Es cierto que yo estaba muy centrada cuando Santi ha propuesto la pregunta en Lady Corazón de Piedra, pero es verdad que está toda esa trama de Sansa que comentaba ahora Berta, que sin duda tendría algo que ver. Quizás porque a mí nos cuesta como digo esto. Ya sabéis que yo soy una persona que tengo muchísimo cariño a Sansa y pienso, ¿no? Un poco como Arya, ¿no? Ella sola puede, ella sola, ¿no? Ella es inteligente, ella es resolutiva, ella puede hacerlo, ¿no? Y Brienne parece como esa protectora, que es muy bonito, ¿no? Pero es como, no, Sansa, no, ella puede, tal. Cuando realmente pues no es así, ¿no? También puede estar un poco intoxicada por la serie, pero es cierto que el papel que juega y que jugará, imagino, Brienne en toda la trama de Sansa va a ser importante. Así que nada, poco más puedo añadir, que menos mal que Brienne pues no ha palmado aquí. Menos mal que parece que Brienne no ha palmado en danza. Y en danza no, perdón, en festín de cuerpos. Y ya está, eso es todo. Así que me alegro de que Jaime volviera a por ella, la verdad. Pues vamos a verlo, vamos a proceder como cada semana con el resumen del capítulo y a partir de ahí pues ya hablamos con conocimiento de causa para nuestros oyentes. Aunque la fiebre persistente no lo abandonaba, el muñón se le estaba curando bien.
Jaime estaba ansioso por dejar atrás Harrenhal, a los titiriteros sangrientos y a Brienne de Tarth. Una mujer de verdad lo esperaba en la Fortaleza Roja. «Voy a enviar a Qyburn con vos para que os cuide durante el camino hasta desembarco del rey», le dijo Roose Bolton la mañana de su partida. «Acaricia la esperanza de que vuestro padre obligue a la ciudadela a devolverle la cadena». Si consigue que me salga una mano, mi padre lo nombrará gran maestre. Walton Patas de Acero iba al mando de la escolta de Jaime. Era franco, brusco, brutal, un simple soldado. Podían matar por orden de su señor, podían violar cuando la sangre les servía y podían saquear si se presentaba la ocasión. Pero cuando terminaba la guerra regresaban a sus hogares, cambiaban las lanzas por azadas, se casaban con las hijas de sus vecinos y criaban camadas de niños berreantes. Eran hombres en cuya naturaleza no estaba la crueldad despiadada. Los dos grupos salieron de Harrenhal la misma mañana. Ser Aenys Frey había partido 3 días antes hacia el noreste. Bolton iba a seguir sus pasos. «El tridente baja muy crecido. Nos ha costado cruzarlo. Me haréis el favor de transmitirle mis más respetuosos saludos a vuestro padre». ¿Cómo no? Siempre que le transmitáis los míos a Robb Stark. Algunos de los compañeros audaces se habían congregado en el patio. Jaime trotó hacia donde estaban. Vaya, Zoyo, qué amable por tu parte venir a despedirme. ¿No me cuentas un último chiste, Shackwell? Ah, Roach, ¿vienes a darme un beso de despedida? Tranquilo, volveré. Un Lannister siempre paga sus deudas. Jaime hizo girar su caballo y volvió a reunirse con Walton Patas de Acero y sus 200 hombres. Lord Bolton lo había equipado como a un caballero que se dirigiera a una batalla, haciendo caso omiso de la mano amputada que convertía la vestimenta en una parodia. Llevaba la cota de malla cubierta por un jubón color castaño oscuro. No era tan estúpido como para lucir el blasón del león de los Lannister, ni tampoco el blanco al que tenía derecho como hermano juramentado de la Guardia Real. No sería primo de nadie, ni enemigo de nadie, ni espada juramentada de nadie. En resumen, no sería nadie. Salieron de Harrenhal por la pequeña puerta este y se despidieron de Roose Bolton y de su ejército unas leguas más adelante, cuando se desviaron hacia el sur. Walton tenía intención de esquivar el camino real tanto como le fuera posible. Por el camino real iríamos más deprisa. Jaime estaba ansioso por volver con Cersei cuanto antes. Tal vez llegara a tiempo para la boda de Joffrey. «No quiero problemas. Solo los dioses saben con quién nos podríamos encontrar por el camino real». Con nadie que tengáis nada que temer. Contáis con 200 hombres. «Pero otros pueden contar con más. Mi señor me dijo que os llevara sano y salvo con vuestro señor padre, y eso es lo que pienso hacer». Yo he pasado ya por aquí. Pensó Jaime al pasar junto a un molino abandonado. La hija del molinero le había sonreído con timidez y donde el propio molinero le había gritado: «El torneo es por el otro camino, mi señor». Como si yo no lo hubiera sabido. El rey Aerys montó un gran espectáculo con la investidura de Jaime. Pronunció los votos ante el pabellón del rey, arrodillado en la hierba verde, con su armadura blanca ante los ojos de la mitad del reino. Cuando Ser Gerold Hightower lo ayudó a ponerse en pie y le colocó la capa blanca, el rugido de la multitud fue tal que Jaime lo seguía recordando pese a los años transcurridos. Pero aquella misma noche, Aerys se puso de mal humor y declaró que no necesitaba a los 7 de la Guardia Real en Harrenhal. A Jaime le ordenó regresar a desembarco del rey para guardar a la reina y al príncipe Viserys, que se habían quedado allí. El Toro Blanco se ofreció a encargarse de aquella tarea, pero Aerys se negó. Aquí no va a ganar Gloria. Ahora me pertenece a mí, no a Tywin. Me servirá como considere conveniente. Soy el rey. Yo mando y él obedece. Fue entonces cuando Jaime empezó a comprender. No había ganado la capa blanca por su habilidad, ni por las hazañas valerosas que había llevado a cabo. Aerys lo había elegido para insultar a su padre, para arrebatarle el heredero. Pese a los años transcurridos, seguía recordando la amargura de aquel momento, mientras cabalgaba hacia el sur para guardar un castillo prácticamente desierto.
De haber podido, se habría arrancado la capa al instante, pero había pronunciado el juramento, y un guardia real lo era de por vida. «¿Os molesta la mano?», le preguntó Qyburn al ponerse a su altura. Me molesta la falta de mano. Lo peor eran las mañanas. En sueños Jamie estaba entero y cada amanecer yacía aún medio dormido y sentía cómo movía los dedos. Todo fue una pesadilla, le decía una parte de su mente, pero entonces abría los ojos. «Tengo entendido que ayer recibisteis una visita. Espero que disfrutarais de ella». No me dijo quién la enviaba. Jamie le lanzó una mirada gélida. «Ya no teníais casi fiebre y pensé que os apetecería un poco de ejercicio. Pia es muy habilidosa, ¿no os parece? Y muy dispuesta». De aquello no cabía duda. Se había colado en su habitación y despojado de la ropa tan deprisa que Jamie pensó que todavía estaba soñando. No se empezó a excitar hasta que la mujer estuvo debajo de las mantas. Le cogió la mano buena y se la puso sobre el pecho. Además, era muy atractiva. Yo era apenas una niña cuando acudisteis al torneo de Lord Gwent. Qué guapo estabais, todo de blanco. A veces, cuando estoy con un hombre, cierro los ojos para imaginarme que a quien tengo encima esa voz, la piel tan suave y los rizos dorados. Pero jamás pensé que os tendría de verdad. Había resultado fácil echarla, pero Jamie lo había hecho, recordándose que ya tenía una mujer. ¿Enviáis chicas a todo aquel a quien ponéis una sanguijuela? Suele ser Lord Vargo quien me las envía a mí, pero no temáis. Pia está muy sana, al igual que vuestra doncella de Tarth. Bien. Sí, es una muchacha fuerte y tiene la virginidad aún intacta. Al menos hasta anoche, puntualizó Qyburn con una risita. ¿Os envío a examinarla? Desde luego. Es muy remilgado, por decirlo de alguna manera. ¿Tiene algo que ver con su rescate? ¿Ha exigido su padre pruebas de que siga siendo doncella? ¿No os habéis enterado? Recibimos un pájaro de Lord Selwyn. El lucero de la tarde ofrece 300 dragones a cambio de que le devuelvan a su hija sana y salva. Ya le había dicho a Lord Vargo que en Tarth no había zafiros, pero no me cree. Está convencido de que el lucero de la tarde lo quiere engañar. 300 dragones son un rescate digno de un caballero. La cabra debería aceptar. La cabra es el señor de Harrenhal y el señor de Harrenhal no regatea. Mi mentira te salvó durante un tiempo, moza. Da gracias por eso. La noticia lo dejó irritado, aunque debería haberlo previsto. Si tiene la virginidad tan dura como el resto, la cabra se va a romper la polla intentando metérsela. Brienne era muy fuerte. Sobreviviría a unas pocas violaciones, aunque si se resistía demasiado, a Vargo Holt le podría dar por cortarle las manos y los pies. ¿Y a mí qué me importa? Si me hubiera dejado coger la espada de mi primo sin ponerse pesada, tal vez aún tendría mano. Él mismo había estado a punto de destrozarle la pierna, pero después de que ella le pusiera las cosas muy difíciles. Puede que Holt no tenga ni idea de lo fuerte que es la moza. Más le vale tener cuidado o le romperá ese cuello flaco que tiene. ¿No sería maravilloso? Jamie trotó hasta la vanguardia. Un norteño menudo llamado Nage iba delante con un estandarte de paz, una bandera con los colores del arco iris, con 7 colas largas, en una asta culminada por una estrella de 7 puntas. ¿No deberíais tener los norteños otro estandarte de paz? ¿Qué son los 7 para vosotros? Dioses sureños. Pero para llevaros sano y salvo a vuestro padre, necesitamos paz sureña. Mi padre. Jamie se preguntó si Lord Tywin habría recibido la petición de rescate con su mano podrida o sin ella. ¿Cuánto vale un espadachín sin la mano de la espada? La mitad del oro de Roca Casterly. 300 dragones. Nada. Los sentimientos no habían doblegado nunca a su padre. En cierta ocasión, el abuelo de Jamie, Lord Tytos, había tomado prisionero a un vasallo rebelde, Lord Tarbeck. Lady Tarbeck respondió capturando a 3 Lannister, entre ellos el joven Stafford, cuya hermana estaba prometida a su primo Tywin. «Enviadme de vuelta a mi amado señor, o estos 3 pagarán cualquier daño que sufra», había escrito a Roca Casterly.
El joven Tywin le sugirió a su padre que la complaciera, devolviéndole a Lord Tarbeck en 3 pedazos. Pero Lord Tytos era un león más amable, de manera que Lady Tarbeck ganó unos cuantos años de vida para el cretino de su señor y Stafford se casó. Tuvo hijos y siguió cometiendo disparates hasta que cayó en cruce de bueyes. Pero Tywin Lannister perduró, eterno como Roca Casterly. Y ahora tenéis un hijo enano y otro tullido, mi señor. Qué poco os debe gustar. El camino los llevó a cruzar una aldea quemada. Debía de haber pasado 1 año o más desde que la habían incendiado. Patas de Acero dio el alto para abrevar a los caballos. Este lugar también lo conozco. Pensó Jaime. Había habido una pequeña posada donde había entrado para beber una jarra de cerveza, pero el posadero no aceptó las monedas que le ofreció. «Para mí es un honor tener bajo mi techo a un caballero de la Guardia Real», le había dicho. «Esto se lo podré contar a mis nietos». Jaime contempló los restos de la chimenea entre los hierbajos y se preguntó si habría llegado a tener nietos. ¿Les contaría que en cierta ocasión el Matarreyes bebió su cerveza? ¿O le daría vergüenza reconocer que le dio de comer a alguien como yo? No lo sabría jamás. Quienquiera que hubiera quemado la posada seguramente habría matado también a los nietos. Cuando Patas de Acero sugirió que encendieran un fuego, Jaime sacudió la cabeza. Este lugar no me gusta. Sigamos adelante. Cuando empezó a anochecer, ya habían dejado el lago para seguir una senda tortuosa. El muñón de Jaime palpitaba cuando Patas de Acero decidió montar el campamento. Por suerte, Qyburn llevaba un pellejo de vino del sueño. Jaime se tendió junto a la hoguera y colocó contra un tocón una piel de oso enrollada a modo de almohada. Cerró los ojos con la esperanza de soñar con Cersei. Los sueños que le provocaba la fiebre eran tan vívidos. Estaba desnudo, solo, rodeado de enemigos, con altas paredes de piedra que se cernían sobre él. La roca. Supo al instante. Sentía el inmenso peso del castillo sobre la cabeza. Estaba en casa y entero. Alzó la mano derecha y flexionó los dedos para sentir su fuerza. Era mejor que el sexo, mejor que el combate. Había soñado que estaba tullido, pero no era así. Se notaba mareado de alivio. Mientras estuviera entero, nada podría hacerle daño. A su alrededor había una docena de figuras altas y oscuras. Llevaban túnicas con capuchas que les cubrían los rostros y lanzas en las manos. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis en Roca Casterly? No le respondieron, sino que lo aguijonearon con las puntas de las lanzas. No tuvo más remedio que empezar a descender. Bajó por un pasadizo serpenteante. Tengo que ir hacia arriba. Se dijo. ¿Por qué estoy bajando? Bajo la tierra lo aguardaba la muerte. Lo sabía con la certeza que solo se tiene en los sueños. Allí moraba algo oscuro y terrible. Jaime trató de detenerse, pero las lanzas lo aguijonearon. Si tuviera la espada, nada podría hacerme daño. La escalera terminaba bruscamente en la oscuridad. Se detuvo en seco al borde de la nada. Una punta de lanza le pinchó la base de la espalda, empujándolo hacia el abismo. Gritó, pero la caída fue corta. Aterrizó sobre las manos y las rodillas, en arena blanda y aguas poco profundas. Había cavernas inundadas en las profundidades de Roca Casterly, pero aquello no lo conocía. ¿Qué lugar es este? Tu lugar. La voz retumbaba. Era un centenar de voces, 1000 voces, las voces de todos los Lannister desde Lan el Astuto. Pero era, sobre todo, la voz de su padre, y junto a Lord Tywin estaba su hermana con una antorcha encendida en la mano. Joffrey también estaba allí. Era el hijo que ambos habían tenido, y tras ellos había otra docena de sombras oscuras con cabellos dorados. Hermana, ¿por qué nos ha traído padre aquí? Nos. Este es tu lugar, hermano. Esta es tu oscuridad. Su antorcha era la única luz del mundo. Cersei se volvió para marcharse. Quédate conmigo. No me dejes aquí solo. No me dejéis en la oscuridad. Al menos dadme una espada. Ya te di una espada, dijo Lord Tywin. Estaba a sus pies. Jaime tanteó bajo el agua hasta que cerró los dedos en torno al puño. Mientras tenga una espada, nadie puede hacerme daño. Cuando alzó la hoja,
Una lengua de llamas claras chisporroteó en la punta y recorrió el filo antes de detenerse a un palmo de la empuñadura. El fuego adoptó el color del propio acero. Alerta, Jamie se movió en círculo, preparado para cualquier cosa que saliera de la oscuridad. El agua le llenaba las botas. Fría, muy fría. Cuidado con el agua. Puede haber criaturas que vivan allí. Simas ocultas. Oyó un fuerte chapuzón a su espalda. Jamie se giró, pero la tenue luz solo reveló a Brienne de Tarth, con las manos unidas por gruesas cadenas. Prometí que os mantendría a salvo. Hice un juramento. Desnuda alzó las manos hacia Jamie. Por favor, tened la bondad. Los eslabones de acero se partieron. Una espada, suplicó, y allí estaba, con cinturón, vaina y todo. Se la abrochó en torno a la gruesa cintura. La luz era tan escasa que Jamie apenas podía verla, aunque estaban a unos pocos pasos. Con esta luz casi parece hermosa. Pensó. Con esta luz casi podría ser un caballero. La espada de Brienne también ardía con llamas azules y plateadas. Mientras ardan las llamas, vivirás. Oyó decir a Cersei. Cuando mueran, tú también morirás. Hermana, quédate conmigo. Quédate. No obtuvo más respuesta que el suave sonido de unos pasos que se alejaban. Brienne blandió la espada larga y contempló cómo las llamas plateadas tremolaban. A sus pies, un reflejo de la espada brillaba en la superficie de las tranquilas aguas. Era tan alta y tan fuerte como la recordaba, pero a Jamie le pareció que en aquellos momentos tenía más forma de mujer. ¿Qué guardan aquí abajo? ¿Un oso? Brienne se movía cautelosa, daba un paso, se volvía, escuchaba. ¿Un león cavernario? ¿Lobos guargo? ¿Algún oso? Decidme, Jamie, ¿qué habita en la oscuridad? La muerte. Solo muerte. No me agrada este lugar. La moza parecía pálida y fiera. Yo tampoco le tengo mucho cariño. Tengo los pies mojados. Podríamos volver por donde nos han traído. Si os subís a mis hombros, no os costará alcanzar la entrada de ese túnel. Y así podría seguir a Cersei. Sintió que se le endurecía y se volvió para que Brienne no lo notara. Escuchad, dijo ella. Le puso la mano en el hombro y Jamie se estremeció bajo el roce. Es cálida. Se acerca algo. Brienne señaló hacia la izquierda. Allí. Escudriñó la penumbra hasta que él también lo vio. Algo se movía en la oscuridad, aunque no alcanzaba a distinguir qué era. Un hombre a caballo. No, dos. Dos jinetes, hombro con hombro. ¿Allí? ¿Bajo la roca? No tenía sentido, pero los dos jinetes se acercaban a lomos de sus caballos claros. Llevaban armaduras y sus monturas iban protegidas para la batalla. No hacen el menor ruido. Advirtió Jamie. No chapotean en el agua. Las armaduras no tintinean. Los cascos no resuenan contra el suelo. Recordó a Eddard Stark cuando recorrió la sala del trono de Aerys en el más absoluto silencio. Solo habían hablado sus ojos, fríos, grises, juzgándolo. ¿Sois vos, Stark? No os temí en vida y no os temo ahora que estáis muertos. «Vienen más», le advirtió Brienne tocándole el brazo. Él también los vio. Parecía que sus armaduras eran de nieve y jirones de niebla les ondeaban desde los hombros. Llevaban los visores de los yelmos cerrados, pero Jaime Lannister no tenía que verles el rostro para reconocerlos. 5 habían sido sus hermanos: Oswell Wen y Jon Darry, Lewin Martell, el Toro Blanco, Gerald Hightower, Ser Arthur Dayne, la Espada del Amanecer. Y junto a ellos, coronado de niebla y dolor, cabalgaba Rhaegar Targaryen, príncipe de Rocadragón y heredero legítimo del trono de hierro. No me dais miedo. Exclamó mientras se dividían para colocarse a ambos lados de él. No sabía hacia dónde mirar. Lucharé con vosotros, de uno en uno, o contra todos a la vez. Pero, ¿quién se va a enfrentar a la moza? Se enfada mucho cuando la dejan al margen. Juré que lo mantendría a salvo. Pronuncié un juramento sagrado. Todos hicimos juramentos, dijo Ser Arthur Dayne con voz de tristeza infinita. Las sombras desmontaron de sus caballos espectrales. No hicieron ruido alguno al desenvainar las espadas largas.
Iba a quemar la ciudad. No quería dejar más que cenizas para Robert. Era vuestro rey. Jurasteis protegerlo. Dejé en vuestras manos a mi esposa y a mis hijos. El príncipe Raegar ardía con luz fría, blanca, roja y oscura alternativamente. Jamás pensé que les harían daño. Yo estaba con el rey, Matando al rey, cortándole el cuello. el mismo rey por el que juraste que darías la vida. Las llamas de la espada se estaban apagando y Jaime recordó lo que había dicho Cersei. El terror le atenazó la garganta. De pronto, la espada se le quedó a oscuras. Solo la de Brienne ardía y los fantasmas se cernieron sobre ellos. No, no, no. Se incorporó bruscamente con el corazón acelerado y se encontró en la oscuridad, en medio de un bosquecillo. Cuando buscó la espada con la mirada, su muñeca terminaba entre los vendajes que envolvían el horrible muñón. De pronto sintió que las lágrimas se le agolpaban en los ojos. Lo noté. Noté la fuerza en los dedos y el tacto del cuero de la empuñadura. «Mi señor». Qyburn se arrodilló junto a él. «¿Qué sucede? Os he oído gritar». «¿Qué pasa?» Walton se erguía sobre ellos. «¿Por qué habéis gritado?» Ha sido un sueño, nada más. Estaba en un lugar oscuro, pero volví a tener la mano. Se miró el muñón y volvió a sentirse asqueado. No hay ningún lugar así debajo de la roca. Pensó. «Todavía tenéis algo de fiebre», dijo Qyburn tocándole la frente. La fiebre me ha provocado el sueño. Jaime se incorporó. Ayudadme. Patas de Acero lo agarró por la mano buena y lo puso en pie. «¿Otra copa de vino del sueño?», preguntó Qyburn. No, ya he tenido suficientes sueños. ¿Cuánto faltaría para el amanecer? Sabía que si volvía a cerrar los ojos, regresaría a aquel lugar húmedo y oscuro. La luz de la luna brillaba sobre el tocón en el que Jaime había recostado la cabeza. El musgo que lo cubría era tan espeso que no se había dado cuenta, pero en aquel momento advirtió que la madera era blanca. Aquello le recordó al árbol corazón de Ned Stark. No era él. Pensó. Nunca fue él. Pero el tocón estaba muerto, igual que Stark y todos los demás. El príncipe Raegar, Ser Arthur y los niños. Y Aerys. Aerys está más muerto que ninguno. ¿Creéis en los fantasmas, maestre? Preguntó a Qyburn. Una vez entré en una habitación desierta y vi una silla vacía, pero supe que allí había habido una mujer hacía tan solo un momento. El cojín conservaba la huella de su cuerpo y su perfume permanecía en el aire. Si al abandonar una habitación dejamos en ella nuestro olor, sin duda parte de nuestra alma debe permanecer aquí cuando abandonamos la vida. Pero a los archimaestres no les gustaban mis ideas. Bueno, a Marwyn sí, pero era el único. Walton, ensillad los caballos. Ordenó Jaime. Me he dejado una cosa en Harrenhal. Eso que os habéis dejado lo tienen ahora Lord Vargo y sus titiriteros. Si no os entrego a vuestro padre, como me han ordenado, Lord Bolton me despellejará como a una liebre. Tenemos que seguir hasta desembarco del rey. En otros tiempos Jaime habría respondido con una sonrisa y una amenaza, pero los mancos no inspiraban mucho terror. ¿Qué haría su hermano? A Tyrion se le hubiera ocurrido algo. Los Lannister mienten, patas de acero. ¿No os lo dijo Lord Bolton? ¿Y qué? El hombre frunció el ceño desconfiado. Que a menos de que me llevéis de vuelta a Harrenhal, tal vez la canción que le canta a mi padre no sea la que habría querido el señor de Fuerte Terror. Hasta puede que le diga que Lord Bolton ordenó que me cortaran la mano, y fue Walton, patas de acero, quien esgrimió el hacha. Pero no fue así. Walton se quedó mirándolo. No, pero ¿a quién va a creer mi padre? Jaime se forzó a sonreír. Todo sería tan sencillo si volviéramos. No tardaríamos nada, y en Desembarco del Rey yo cantaría una canción tan dulce que no daríais crédito a vuestros oídos. Os quedaríais con la chica y con una bolsa de oro. ¿Oro? Se interesó Walton. ¿Cuánto oro? Depende. ¿Cuánto queréis? Y cuando salió el sol ya estaban a medio camino de vuelta a Harrenhal.
Jaime forzó al caballo mucho más que el día anterior y Patas de Acero y el resto de los norteños se vieron obligados a mantener su paso. Aún así era ya mediodía antes de que llegaran al castillo junto al lago. Qué muerto parece. Los muros estaban desiertos y las puertas cerradas y atrancadas. En la cima de la barbacana pendía un estandarte inerte. La cabra negra de Quohor. Supo al instante. Jaime se llevó la mano a la boca para hacerse oír. Los de dentro. Abrid las puertas si no queréis que las derribe a patadas. El guardia los miró desde arriba y desapareció. Poco después oyeron cómo se alzaba el rastrillo. Las puertas se abrieron y Jaime Lannister espoleó al caballo para cruzar la muralla. El patio de armas estaba desierto, tiró de las riendas y miró a su alrededor. Oyó ruidos procedentes de algunos puntos detrás de la Torre de los Fantasmas, hombres que gritaban en una docena de idiomas diferentes. Patas de Acero y Qyburn se situaron a ambos lados de él. «Coged lo que hayáis venido a buscar y nos marcharemos», dijo Walton. «No quiero problemas con los titiriteros». Decidle a vuestros hombres que mantengan la mano en la empuñadura, y serán los titiriteros los que no quieran problemas con vos. 2-1, ¿recordáis? Jaime irguió la cabeza de repente al oír un rugido lejano. Retumbó contra las murallas y las risotadas crecieron. De repente comprendió qué estaba pasando. Hemos llegado demasiado tarde. El estómago le dio un vuelco, clavó espuelas y cruzó al galope el patio de armas. Pasó bajo un arco de piedra, rodeó la torre aullante y atravesó el patio de la piedra líquida. La tenían en el foso del oso. El foso tenía 10 varas de diámetro y 5 de profundidad, y alrededor había 6 hileras de gradas con bancos de mármol. Los mercenarios estaban tan concentrados que solo los que estaban al otro lado se apercibieron de su llegada. Brienne llevaba la túnica que le habían dado para cenar con Roose Bolton. Sin escudo, sin coraza, sin armadura, solo seda rosa y encaje de mir. La mitad de la túnica estaba hecha jirones y del brazo izquierdo le manaba sangre, allí donde el oso le había dado un zarpazo. Al menos le han dado una espada. La moza tenía el arma en una mano y trataba de poner distancia entre el oso y ella. No le va a servir de nada. El foso es muy pequeño. Lo que tenía que hacer era atacar y terminar pronto con todo. Un buen acero era rival para cualquier oso, pero la moza parecía tener miedo de acercarse. Los titiriteros proferían insultos y sugerencias obscenas. «Esto no es asunto nuestro», le dijo Patas de Acero a Jaime. «Lord Bolton les dijo que la moza era suya y que podían hacer con ella lo que quisieran». Se llama Brienne. Jaime bajó por las escaleras. Vargo Hout había ocupado el palco correspondiente al señor en la grada más baja. Lord Vargo. ¿Matarreyes? El cojoriense estuvo a punto de derramar el vino. No te metas en esto, Matarreyes. A menos que quieras otro muñón. Sácala de ahí. Vuestra salvaje me arrancó la oreja de un mordisco. No me extraña que su padre no quiera pagar rescate por semejante monstruo. Un rugido hizo que Jaime se volviera. El oso medía casi 3 varas de altura. Es como Gregor Clegane cubierto de pieles. Pensó. Aunque probablemente más listo. El oso rugió de rabia, mostrando una boca llena de enormes dientes amarillos. Después se dejó caer sobre las 4 patas y avanzó hacia Brienne. Es tu oportunidad. Pensó Jaime. Ataca, venga. Sin embargo, Brienne lanzó un pinchazo inútil con la punta de la hoja. El oso retrocedió y se volvió a adelantar con un gruñido. Ella dio un paso a la izquierda y lanzó otro pinchazo. El animal apartó la espada con una zarpa. Es cauteloso. Comprendió Jaime. Ya se ha enfrentado a otros hombres. Sabe que las espadas y las lanzas le pueden hacer daño. Pero eso no lo detendrá mucho tiempo. ¡Mátalo! Gritó. Si Brienne llegó a oírlo, no dio muestras de ello. Se movía por el foso siempre con la espada contra la pared. La bestia giró con torpeza en un arco demasiado abierto, demasiado deprisa. Rápida como un gato, Brienne cambió de dirección. Esa es la moza que recuerdo. Dio un salto y lanzó un tajo contra el lomo del oso. La bestia soltó un rugido y se volvió a erguir sobre las patas traseras. Brienne se escabulló como pudo.
¿Dónde está la sangre? De repente, Jaime lo comprendió. ¿Le habéis dado una espada de torneo? Exclamó girándose hacia la cabra. La cabra lanzó una carcajada como un rebuzno que lo cubrió de vino y salivillas. Por supuesto. Pagaré el rescate que queráis. Oro, zafiros, lo que sea. Sacadla de ahí. ¿La queréis? Pues id a buscarla. Y aquello fue lo que hizo. Apoyó la mano buena en la baranda de mármol, saltó y rodó al caer en la arena. Al oír el golpe sordo, el oso se volvió, olfateó y miró con desconfianza al nuevo intruso. Jaime se incorporó sobre una rodilla. Por los 7 infiernos. ¿Y ahora qué hago? Cogió un puñado de arena. ¿Matarreyes?, oyó decir a Brienne atónita. Jaime. Dio un salto al tiempo que lanzaba la arena contra la cara del oso. El animal lanzó zarpazos al aire y rugió, furioso. ¿Qué hacéis aquí?, Una tontería. Poneos detrás de mí. se interpuso entre Brienne y el oso. Poneos vos detrás. Yo tengo la espada. Una espada sin filo. He dicho que os pongáis detrás de mí. Vio algo medio enterrado en la arena y lo cogió. Resultó ser una quijada humana que todavía conservaba algo de carne verdosa, cubierta de gusanos. El oso se iba acercando, de modo que Jaime lanzó el hueso con la carne y los gusanos hacia la cabeza de la bestia. Falló por más de una vara. Me deberían cortar también la mano izquierda. Total, para lo que me sirve. Brienne trató de salir de detrás de él, pero Jaime le puso la zancadilla y la derribó. Quedó tendida en la arena, aferrada a la inútil espada. Jaime se sentó sobre ella y el oso atacó. Se oyó un zumbido y una saeta emplumada pareció brotar de repente del ojo izquierdo de la bestia. De las fauces abiertas salieron sangre y babas, y otra saeta lo alcanzó en la pata. La bestia rugió y sirguió. Hubo más disparos de ballestas, las saetas atravesaban piel y carne. A tan corta distancia los arqueros no podían fallar. Las saetas golpeaban con la fuerza de mazazos, pero el oso dio un paso más. Pobre animal. Valiente. Estúpido. Cuando la bestia le lanzó un zarpazo, él se echó a un lado, gritó y le lanzó arena con una patada. El oso se giró y 2 flechas más se le clavaron en el lomo. Lanzó un último gruñido, se dejó caer sobre la arena y murió. Brienne consiguió ponerse de rodillas, con la espada aferrada y la respiración entrecortada. Los arqueros de patas de acero tensaban de nuevo las ballestas, mientras los titiriteros sangrientos les gritaban maldiciones y amenazas. ¡Habéis asesinado a mi oso! Chilló Bargohout. Y lo mismo haré con vos si me causáis problemas, replicó Patas de Acero. Nos vamos a llevar a la moza. Se llama Brienne. Brienne la doncella de Tart. Porque seguís siendo doncella, espero. Sí. El feo rostro ancho de la mujer se sonrojó. Menos mal, porque yo únicamente rescato doncellas. Se volvió hacia Hout. Tendréis el rescate que queríais, por nosotros dos. Un Lannister siempre paga sus deudas. Venga, id a por las cuerdas y sacadnos de aquí. El cojoriense titubeó. La mitad de sus hombres estaban borrachos y los norteños los doblaban en número y estaban sobrios. Algunos de los ballesteros volvían a tener las armas listas. Sacadlo de ahí. Ordenó. Se volvió hacia Jaime. He decidido ser misericordioso. Decídselo a vuestro señor padre. Así lo haré, mi señor. Aunque para lo que te va a servir. Pensó. Hasta que estuvieron a media legua de Harrenhal, Walton Patas de Acero no se permitió mostrar la ira que sentía. «¡Estáis loco, matarreyes! ¿Acaso queríais morir? No hay hombre capaz de enfrentarse a un oso con sus propias manos». Mi propia mano y mi propio muñón. Lo corrigió Jaime. Pero sabía que mataríais a la bestia antes de que la bestia me matara a mí. De lo contrario, Lord Bolton os habría despellejado como una liebre, ¿no? Patas de Acero lo insultó hasta cansarse por haber cometido semejante demencia. Picó espuelas y galopó para situarse al frente de la columna. «Sir Jaime». Pese a las sedas manchadas y el encaje desgarrado, Brienne seguía pareciéndose más a un hombre con vestido que a una mujer de verdad. «Os estoy agradecida, pero ya estabais muy lejos. ¿Por qué habéis vuelto?» A Jaime se le ocurrió una docena de réplicas ingeniosas, a la cual más cruel,
pero se limitó a encogerse de hombros. Soñé con vos. Respondió. Como le comentaba ahora a mis compañeros fuera de micro, este capítulo me hace muy feliz porque tiene de todo, ¿no? Tiene profecías, tiene ship, tiene momentos divertidos, tiene acción con ese momento increíble de Jamie saltando, ¿no? Modo héroe al foso del oso. Así que también nos podemos preguntar, pues oye, si queremos ser o si somos escritores de fantasía, pues cómo hacemos este tipo de escenas, ¿no, Beatriz? Para construir estos héroes de fantasía, pero héroes realistas al mismo tiempo, ¿no? Pues sí, yo creo que una de las cosas que más caracterizan la escritura de Martin y en general lo que podemos denominar la baja fantasía es que de alguna manera se trabajan los héroes y los personajes quizá de una forma, no sé si decir más realista, pero sí que nosotros pues podemos identificarnos mucho más con ellos, ¿no? Hablando de fantasía es difícil como hablar de realismo muchas veces, pero sí que al menos los personajes son personajes con los que nos podemos identificar mucho más y que son más creíbles, vamos a decir eso. Y esto es un poco lo que ocurre con Jamie en este capítulo. No es una novedad para nadie que a Martin le gusta mucho explorar la idea de caballeros, ¿no? De lo que es un caballero, lo que no es un caballero, lo vemos con Sandor, lo vemos con Brienne y lo vemos también con Jamie, que ya ha tenido otros momentos en los que reflexiona sobre ello. Hasta ahora hemos visto a un personaje, Jamie, que básicamente sí que es cierto que ha tenido algunas acciones, entre comillas, heroicas, pero siempre han estado empañadas de vergüenza, como puede ser, por ejemplo, la muerte de Aerys, ¿no? Sabemos que Jamie nos dice que mató a Aerys por intentar salvar Desembarco del Rey, pero al final lo que hizo fue deshonroso porque mató a su propio rey cuando era un guardia real, que se supone que la idea es defenderlo hasta la muerte. Entonces es como que las acciones que podrían definirse como heroicas de Jamie o han sido muy poquitas o las que ha habido siempre han estado empañadas de esto. Esto en el fondo hace que sea bastante realista, ¿no? Como muy bien Jamie decía, no se puede estar bien con todo el mundo, no se pueden cumplir todos los preceptos de caballería porque unos directamente contrastan con otros, ¿no? Tienes que defender a tu familia, tienes que defender a tu rey. ¿Qué pasa si tu familia y tu rey están enfrentados, ¿no? Y eso es algo que, si queréis aplicar a vuestros héroes, es un gran punto de partida. El hecho de que los héroes, en general, aunque tengan la intencionalidad de hacer algo bueno, también tienen cosas oscuras, facetas contradictorias que los hacen realistas. Estas pueden ser porque también hay una pátina de egoísmo detrás, algo que hacen por conveniencia propia, o quizá, es decir, yo voy a comportarme como un héroe porque tengo intereses o me interesa, o también puede ser un yo voy a comportarme como un héroe porque en el pasado he hecho cosas que no han estado bien y quiero mejorar eso, o yo voy a comportarme como un héroe, pero tengo, por ejemplo, lo contrasto con pensamientos que no son tan heroicos, que es muchas veces lo que le pasa a Jon, porque claro, ¿podemos decir que Jaime es un héroe dentro de la historia? No, lo que pasa es que hace algunos actos heroicos, ¿no? Pero sí podemos decir que Jon es un héroe dentro de la historia y aún así vemos partes de Jon que son un poco más mezquinas, son un poco más, incluso a veces lo decíamos sobre todo al inicio, ¿no? Un poco más clasistas, ¿no? Porque al final es un chico bien, rodeado de gente pues que no tan bien. Entonces es como que todos los héroes o todos los personajes tendrían que tener esos contrastes. Creo que esto no es algo nuevo. ¿Qué pasa con esta escena? Que realmente aquí Jamie tiene un acto heroico totalmente que le nace de una manera muy espontánea, que es cuando se tira al foso del oso con un muñón, sin armas, a rescatar, entre muchas comillas, a Brienne. De hecho, cuando salta al foso es cuando dice, escúchame, ¿qué hago? O sea, en plan, ¿qué voy a hacer? Es como que me he tirado, ¿qué voy a hacer? Y a mí eso es algo que me emociona, y ahí es un poco a lo que voy, ¿no? Parte de los actos heroicos siempre tienen un lado inconsciente, un lado en el que el personaje no es del todo racional. Y eso es lo que lo hace bonito y lo que lo hace interesante, el hecho de que no piensa las consecuencias más allá de realizar ese acto heroico. Entonces, aunque nuestros héroes realistas o creíbles tienen que tener esas contradicciones, tienen que tener esas dos partes que entran en contraste, esos pensamientos versus acciones y demás, sí que es verdad que para que un lector se emocione con un acto heroico, tiene que haber una parte
que sea inconsciente, que de alguna manera el personaje esté dispuesto a arriesgar su integridad física, mental, emocional, lo que sea, en pos de otra persona. Y ya, si le queréis añadir un salseíto rico, como tenemos aquí con Brienne y con Jaime, pues mucho mejor, ¿no? Al final de todo el capítulo se dice que Jaime estaba como, no, yo sabía que tú me ibas a salvar, le dice a Bolton. A Bolton no, a Walton. No me lo creo. Creo que Jaime no pensó en ese momento en Walton ni que lo iba a salvar. Jaime vio que Brienne estaba con una espada de torneo ante un oso y dijo, voy para adelante. Y eso es lo maravilloso y lo que yo creo que emociona tanto a los lectores, la verdad. Así que un poquito de inconsciencia, un poquito de contradicción y tenemos ya nuestros héroes preparados y listos para salir. Efectivamente, ¿no? Yo creo que esa impulsividad es lo que deja claro, digamos, las verdaderas intenciones o la verdadera esencia del gesto heroico en sí, ¿no? Quiero decirte, si se nos hubiera dicho antes por parte de Jaime, pues tengo que salvar a Brienne porque Brienne me va a ayudar más adelante, pues habría una parte de premeditación o de cálculo que le habría restado, pues, esa espontaneidad, ¿no? Aquí él, pues como ha dicho muy bien, Bea, se tira al foso y de repente dice, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué hago? ¿Me mato? ¿No? Sí, ¿ahora qué? ¿No? Estoy aquí. Es decir, hace un acto impulsivo, se arriesga y eso lo que nos traslada a nosotros es que es lo que él realmente quiere hacer, interesa esa parte, ¿no? Es lo que le ha nacido del impulso y es lo que le ha nacido de la espontaneidad, porque lo que quiere, sobre todas las cosas en ese momento, es salvar a Brienne de Tarth de esa situación, ¿no? Entonces, por eso yo creo que conmueve y por eso yo creo que emociona, como decías tú, ¿no? Vea, el hecho de que lo que le haya salido desde su fuero interno más, ¿no? Más pues eso, inconsciente, más alejado de cualquier cálculo, es tirarse al foso arriesgando su propia vida para salvarla, ¿no? Eso es lo que define, yo creo, un acto heroico emocionante, que no serán los únicos actos heroicos, ni muchísimo menos que vayamos a ver, pero sí que es uno de los más, pues eso, genuinos, ¿no? O más que nacen más pues de esta impulsividad fuera de todo cálculo. Por ejemplo, se me ocurre otro acto heroico que sí es calculado, como lo es el de Oberyn, ¿no? Que también es un gesto que nos emociona cuando se vaya a ofrecer para ser campeón de Tyrion. Sigue siendo un acto heroico para nosotros como lectores, ¿no? Sigue siendo un acto que nos conmueve porque Tyrion es como necesita una ayuda urgente y dices tú, Dios mío. Y viene Oberyn Martell y le tiende esa mano, ¿no? Pero es un acto calculado, es decir, Oberyn decide hacer eso porque eso le servirá para cumplir su venganza personal contra la montaña, etcétera, etcétera, ¿no? Sigue siendo un acto heroico, pero de otro tipo, ¿no? Entonces aquí es pues es impulsividad genuina, ese es lo que más me mueve aquí a Jaime Lannister es salvar a esta muchacha en este momento, ¿no? A riesgo de pues su propia vida y ese momento cómico, Beatriz, de ¿qué tengo a mano? Pues la mandíbula de un maula, ¿no? Que estuvo aquí y se murió aquí y se la tiro, pues se la tiro. Hace un arco que cae como a 8 metros del oso. Parábola ridícula. Es parábola ridícula, literal. Estaba yo, tampoco quiero generar un debate con todo esto, Berta, pero el tema de Oberyn, no sé hasta qué punto se consideraría un acto heroico, porque al final es algo que hace por conveniencia al final. Es decir, sí, le ayuda, le tiende una mano, se siente identificado con él, pero no es algo desinteresado. Para mí un acto heroico siempre tiene que tener un desinterés. Y creo que Oberyn sí tiene un interés detrás de hacer eso. Creo que si no hubiera habido ninguna venganza, él no se hubiera ofrecido, honestamente, a pelear con la montaña por Tyrion. Pues mira, nos reservamos ese debate si quieres para cuando, ¿no? El capítulo en el cuando que pase eso, exactamente. Sí, me parece. Va a ser un buen debate. Vamos a retomar a Jaime desde el principio. Dejamos el foso del oso para el final de este análisis, que es bueno, una escena de acción maravillosa, como ya nos hemos adelantado. Pero empezamos pues con la marcha de Jaime de Harrenhal por fin, ¿no? Digamos que se fue Lord Bolton a los gemelos a celebrar cierta boda, de la que no voy a hablar hoy aquí. Y de hecho, pues Jaime Lannister con toda su bondad le dice, oye, dale recuerdos de mi parte a Robb Stark. Unos saludos que para nada nos van a marcar a nosotros como lectores en cierta
en cierto capítulo, ¿no? Sea como sea. Aquí pues vemos esa despedida tanto de Lord Bolton como de Harrenhal en general, porque Bolton ha dispuesto pues a Walton Batas de Acero y a 200 hombres más para escoltar a Jaime Lannister de vuelta a Desembarco del Rey. Es decir, volvemos a la caminata por las tierras de los ríos por parte de Jaime, ahora bien, sin Brienne, ¿no? Brienne se queda atrás a la espera de ese rescate por parte de su padre, en teoría. Entonces, por ese camino inicial, ¿no?, que recorre Jaime por las tierras de los ríos, pues este periodo lo usa Martin para, bueno, insistir un poquito más en los recuerdos de Jaime, ¿no?, que ha sido una constante a través de sus capítulos de aquí de Tormenta de Espadas, ¿no? Han sido capítulos muy introspectivos, han sido capítulos de mucho flashback y mucho recuerdo hacia el pasado, ¿no?, hacia ese pasado glorioso que Jaime ahora ha perdido, como es lógico, ¿no?, al haber perdido su mano y toda esa habilidad de como guerrero y como caballero que le ha definido su identidad durante toda su vida, pues ahora se replantea, ¿no?, digamos, vuelve atrás a su vida, descubrir básicamente quién es él sin toda esa fachada, ¿no?, del matarreyes y sin toda esa fachada del el caballero dorado excepcional de Poniente. Uno de los primeros recuerdos que tenemos aquí es precisamente respecto al torneo de Harrenhal, ese momento en el que él fue nombrado por fin caballero de la Guardia Real, hermano juramentado de la Guardia Real. Un recuerdo que él pues tiene ahí como amargo, ¿no?, por así decirlo, agridulce diría yo, porque recuerda tanto los aplausos y vítores de, bueno, pues convertirse en un Guardia Real tan joven, ¿no?, y que todo el mundo estalló en aplausos y fue un momento como muy, digamos que dentro de esta sociedad es como el pic, ¿no?, es como lo máximo que te puede pasar a ti siendo un caballero de Poniente, ese tipo de ensoñaciones que podría tener el propio Bran, ¿no? Bran siempre quiso ser caballero y nada era más icónico que llegar a ser un hermano de la Guardia Real. Jaime consiguió ese deseo, pero lo consiguió por los motivos equivocados, ¿no? Y eso es algo que él descubrió muy pronto. Recuerda cómo en ese torneo de Harrenhal lo primero que hizo Aerys fue pues expulsarlo, ¿no? Mandarlo de vuelta a Desembarco del Rey a cuidar tanto de la reina como del pequeño Viserys, y ahí fue cuando Jaime se dio cuenta de que él no era Guardia Real quizá por su habilidad ni por sus hazañas como caballero, ¿no? Recordemos, él estuvo involucrado en toda esa campaña contra la hermandad del Bosque Real, pero ahí descubre pues que Aerys lo hace como una vendetta personal contra Tywin Lannister, ¿no? Que lo que quería él nombrándole Guardia Real era pues arrebatarle a Tywin ese heredero de la Roca y ese hijo primogénito y hacerlo un poquito pues de pupa, ¿no? Porque como estaban así enfadados, pues así se lo hacía pagar. Y él era el rey y él manda y los demás obedecen, como él mismo recalca. Entonces tenemos este recuerdo agridulce, ¿no? No es el único. Durante todo este viaje inicial que hace a través de las tierras de los ríos, tiene varios recuerdos más, como puede ser el de esta posada, ¿no?, en la que pues un hombre le decía, oh, qué honor tener a un miembro de la Guardia Real, etcétera, que él decía, oye, y si llegó a tener nietos, ese hombre, ¿se lo contaría o lo ocultaría por la vergüenza de luego convertirme en el Matarreyes, ¿no? Digamos que todos estos sueños o todos estos recuerdos de este capítulo sirven un poquito para que él haga una reflexión de lo que ha sido su vida en general, ¿no? De lo amargo de los momentos buenos incluso, y de pues cómo esa identidad del Matarreyes y lo que hizo en Desembarco del Rey, etcétera, le ha marcado, ¿no? Marcó su reputación, su identidad y su personalidad, diría incluso. Entonces hace esa reflexión hacia sí mismo, ¿no? Es algo que ya hemos hablado en otros podcasts de cómo Jaime ahora está haciendo este viaje de descubrir su identidad más allá de todos estos rasgos que le han definido siempre. Aquí hace una reflexión muy buena con respecto a Tywin, ¿no? Que dice esa idea de Tywin, el señor de la roca, ¿no? Recuerda toda esa historia de Lady Tarbeck, etcétera, y dice, oh, y Tywin perduró siempre imperturbable, ¿no? Y qué grande el legado de Tywin de Roca Casterly. Y ahora tienes dos hijos, bueno, un hijo enano y otro tullido, y que poco te debe gustar, ¿no? Hace esa reflexión que yo creo que encierra un poquito, no sé si estaréis vosotros de acuerdo, encierra una parte de miedo, yo creo, ¿no? Porque ya no es solo yo no tengo esta habilidad, ya no sé quién soy hacia el mundo, sino que también tengo esta duda, este miedo de ¿qué va a pensar mi padre ahora de mí, ¿no? Además, teniendo todo el precedente de cómo ha tratado toda su vida
su padre a Tyrion, ¿no? Entonces yo creo que encierra una parte o una tacita de miedo esa reflexión, ¿no? De qué poco te va a gustar lo que vas a saber, ¿no, padre? Entonces, otra vez, ¿no? Un capítulo de Jaime introspectivo. Luego hablaremos de, por supuesto, ese sueño, ¿no? Que incide mucho más en todo en general. Pero bueno, hay varios recuerdos, ¿no? Tanto el de la posada, pues como el del torneo de Harrenhal, etcétera, que nos siguen incidiendo en esta idea de que Jaime está modo reflexivo, ¿no? Modo repasar su pasado y ver que todo no siempre fue pues ese recorrido de caballero dorado ideal, sino que hubo muchas partes ya desde un principio que estaban, bueno, tocadas un poquito por la amargura, diría yo. Es que es totalmente eso, o sea, que la persona que hasta este momento y que actualmente, porque la gente, recordemos, el grueso de Poniente no sabe que Jaime ha perdido una mano y en la cabeza de todo el mundo es Jaime Lannister, el caballero dorado, el caballero de la Guardia Real y el mejor espadachín de Poniente actualmente, tralarí, trarará. Pero que él, muy en sus adentros, sepa que realmente es la venganza de Aerys por a Tywin Lannister, debe ser muy jodido. O sea, Jaime ha crecido con unas falencias fuertes, teniendo en cuenta que tiene el padre que tiene, que su madre ha muerto dando vida a su hermano menor, que es el... Con todo y que para Jaime Tyrion le tiene cariño y demás, pero Tyrion es la mancha dentro de la familia Lannister. Entonces, realmente, el hecho de que Jaime pueda reflexionar en este punto de su vida, cuando ya es una persona mayor y demás, recordemos, a Jaime le hicieron guardia real con 15 años, o sea, que él ya había formado parte pues ya había tenido toda esta movida con lo de la Hermandad del Bosque Real y demás, a una edad muy joven, y que el momento en el cual lo nombran es que además inciden mucho en el capítulo. Martin incide mucho en Jaime todavía recordaba el estruendo atronador de la gente aplaudiéndolo por haberle nombrado guardia real, pero al segundo literalmente nos muestra que Aerys lo que hace es mandarle a otro sitio porque no, yo soy el rey y ahora él es mi lacayo y tiene que obedecer, a.k.a. lo que he hecho es quitarle a Tywin Lannister la gloria y quitarle su único heredero actualmente. Y que la vida luego le dé el hijo que le da a Tywin. O sea, es que tenemos que dimensionar realmente lo que para la familia Lannister, que es la familia más rica de Poniente actualmente, significa toda esta movida. Y en general este capítulo, el que Jaime tenga sus momentos, pues como decía Bea hace un momento, de ser un héroe como tan realista, de decir, bueno, yo me lanzo creyendo que me van a rescatar o no, pero me voy a jugar el triple a ver qué pasa. Es... no sé, es que me parece uno de los mejores capítulos de Jaime de este libro, incluso por todo lo reflexivo que es, por todo lo que explora del personaje dentro de su interior, incluso más adelante lo veremos con la escena del sueño y demás, pero me parece un capítulo como muy redondo sobre la figura de Jaime. Efectivamente, ¿no? Un capítulo de Jaime pues haciendo este contacto una vez más con su pasado, ¿no? Es para mí especialmente interesante tanto decía ahora, ¿no? La reflexión que tiene para con su padre, pero también, bueno, ahora lo veremos, ¿no? De hecho vamos a ir entrando si queréis, porque iba a decir, ¿no? Con respecto a las figuras de su pasado, porque habla también de incluso Ned Stark, ¿no? Hay varios recordatorios a Ned Stark en esa escena de el saqueo de Sparkle Bay, ¿no? Cuando llega Ned y los ojos grises y fríos y juzgándolo, ¿no? Pero vamos a hablar antes de hablar de todo esto, si queréis, pues de ese sueño, ¿no? Porque en ese sueño también hay menciones a Ned Stark, Santi. Un sueño profético, podríamos decir, un sueño por lo menos, bueno, con algún componente mágico relevante en el que, pues yo diría que Jaime se enfrenta, si no a todos, a muchísimos de sus miedos, ¿no? Sí, esto es como el cuento este de los fantasmas de la Navidad pasada, porque es literalmente Jaime
haciéndole frente a muchísimas cosas de su vida. De hecho, incluso mencionar que en las preguntas de los oyentes había mucha gente, 3 o 4 personas, que decían, esto al ser una caverna de piedra, no sé qué, tendrá que ver con Lady Corazón de Piedra, y yo como, no lo sé. Pero vemos varias cosas en este sueño. O sea, para empezar, el hecho de que Jaime de nuevo se vea completo, sienta su mano, pueda agarrar una espada, y que su frase constante es, mientras yo tenga una mano y mientras yo tenga una espada, nada me va a hacer daño. Lo que significa que él conscientemente sabe que en su vida actual, en su mundo actual, ha dejado de ser pues relevante frente a lo que era su figura anterior, que como hablábamos, que era el espadachín, el guerrero, tal, ya no lo es. Ahora se tiene que valer de otras cosas. Incluso vemos ese comentario gracioso de cuando se enfrentan con el oso de la izquierda tampoco me sirve para nada. Pero más allá de esto, vemos esta sucesión de personajes que van entrando en esta caverna. Vemos esa voz principal que dice que es como su destino, para que luego vayan apareciendo figuras como Cersei, Joffrey, Tywin, que de hecho Tywin es el que le dice yo te he dado una espada, y en ese momento él dice, bueno, mientras yo tengo una espada, da igual todo. Vemos que aparecen, es que literalmente es los fantasmas de las navidades pasadas, porque aparecen en Geralt Hightower, aparece Arthur Dayne, o sea, aparece Rhaegar Targaryen, sus hermanos de ese momento de la guardia, en el cual le reprochan una vez más. De hecho, cuando él empieza a ver esas figuras y demás, lo primero que se le viene a la cabeza es, eres tú, Ned Stark, no te tuve miedo en vida, no te lo voy a tener ahora que estás muerto. Y cómo todas las figuras le reprochan, cómo la misma Cersei le dice, no, aquí es donde tú te vas a quedar, este es tu fin, como tu oscuridad. Vienen reprochándole diferentes cosas de su pasado y cómo él va reaccionando a ellas. O sea, es bastante fuerte el cómo va diciendo, incluso cuando aparecen los guardias reales, él les intenta explicar. Recordemos, él ya ha tenido este capítulo de los baños de Harrenhal. Me corrijo, ¿no? El mejor capítulo de Jaime es ese, no este, porque es mucho más fuerte en cuanto a las revelaciones, pero este puede ser el segundo mejor. Y les intenta explicar, les dice, no, es que Aerys estaba loco y solamente le quería dejar cenizas a Robert. Y Rhaegar le dice, no, pero es que yo te mandé a cuidar a mi esposa y a mis hijos. O sea, es como de un momento a otro, como si apareciera un tribunal y pusieran a Jaime en la mitad y todas las voces del tribunal le estuvieran diciendo fuertemente acusaciones a este pobre señor. Sabemos de que Jaime tiene muchísimo de lo que arrepentirse, muchísimo por lo cual ser juzgado realmente, pero al mismo tiempo el sueño, evidentemente en todo esto nace de la fiebre que él tiene y demás por el muñón, pero es un sueño que pone a pensar muchísimo en las consecuencias de todos sus actos y que nos deja ver pues la oscuridad en la cual de la cual tiene que salir en algún momento el personaje. Incluso recalcar también, lo hablábamos off micro en el resumen, el momento en el cual aparece Jaime en su sueño y que de nuevo vuelve a aparecer esta comparativa de, o sea, Brienne le gusta a Jaime no por ser una mujer, sino por ser mejor guerrero que él. O sea, él, de hecho, hay un momento donde el pensamiento es, no, tiene más formas de mujer ahora en mi sueño que lo que tiene en la vida real. Puede llegar a ser incluso hermosa, pero parece un soldado. O sea, esa comparativa de Martin, más allá de la parte evidentemente de Jaime pensando en, oh, me gusta el soldado, es ver él, me gusta porque me puedo identificar con ella realmente. Cosa que incluso nos lo ponen en el capítulo. Le mandan a esta chica y él dice, no, porque yo tengo una mujer esperándome en Desembarco del Rey. Pero sin embargo, en cuanto a lo que es Brienne, recordemos la lluvia de acero y todo esto, es muy notorio cómo
Jaime pues tiene estos pensamientos para con Brienne, y no precisamente por ser una mujer guapa como las que él está acostumbrado, sino por ser eso, el Jimbro, como decía Bea hace un momento, como por ser como su igual que le atrae. Y esto pues define bastante el por qué vuelve con ella y el por qué luego Brienne será pues una persona importante para la vida de Jaime. Pues sí, estoy de acuerdo. Yo creo que todo este sueño es bastante revelador, tanto por las cosas que cuenta, por supuesto, ese tocón de Arciano, ¿no? Las cosas como que Jaime ve a través de sus sueños y todos los significados que hay detrás, como también para la evolución del personaje de Jaime. Yo creo que una de las cosas que más me gusta de este sueño y en general de Jaime, no suelo decir muchas cosas buenas de Jaime, la verdad, pero una de las cosas que, no sé por qué, porque con los años he aprendido a valorar su evolución, la verdad, como personaje, pero una de las cosas que más me gusta es que siempre sigue siendo Jaime. O sea, quiero decir, es algo que es muy complicado, que incluso en algunos casos puede llegar a ser paródico, no digo en el caso de Jaime, sino en otros. Pero Jaime siempre va a ser Jaime y es digno hijo de su hermano. Ahí es digno hermano de su hermano Tyrion. Porque los dos a veces tienen como un humor extraño, absurdo, sarcástico, tal, que dices que se nota que son hermanos. No se parecen en nada. Pero luego tienen pensamientos y un humor y una historia que dices, son hermanos. Son hermanos, cada uno en su estilo, pero son hermanos. Y aquí Jaime lo sigue teniendo. O sea, Jaime está en su sueño en en Roca Casterly, que si la espada llameante, que si los espíritus, no sé qué. Y lo que dice, cuando Brienne dice, no me gusta este sitio, dice, a mí tampoco, se me han llenado las botas de agua. O sea, es Jaime. O sea, es Jaime siempre, todo el rato. Y eso es muy complicado, sobre todo cuando enfrentas a personajes a situaciones como tan, ¿no? Traumáticas, como tan proféticas, como tan trascendentales, ¿no? Puedes como escritor caer un poco en el error de, no, pues aquí el personaje como que va a cambiar un poco su voz y va a ser un poquito más trascendental. No, sigue siendo el mismo personaje y seguirá teniendo las mismas reflexiones. Da igual que esté comiendo en una posada o teniendo la peor pesadilla de su vida. Va a seguir teniendo este tipo de comentarios porque él es así y yo creo que eso Martin lo hace fantástico. Más allá de eso, por supuesto, vemos toda una cabalgata de traumas de Jaime en este sueño. Unos detrás de los otros, y siempre esas figuras constantes que son, por un lado, su familia, que es algo que ha traumatizado a todos los hijos Lannister. Esto es así, lo hablábamos con Tyrion, lo podemos perfectamente hablar con Jaime, y Cersei le ha traumatizado, pero por otro lado. Y luego está la figura de Brienne, ¿no? Que yo creo que representa un poco las dos caras de la moneda de Jaime. La familia es un poco ese lado más... sí, más, bueno, vamos a hacer lo que haga falta para tener poder. Y a veces hay que ser mezquino y a veces hay que ser, ¿no? Hay que comportarse de ciertas maneras. Y luego está Brienne, que sería el yin de su yang, que es esa persona que no le importa nada y que yo te prometí que te iba a llevar a sano y salvo a tu casa y me enfrento a lo desconocido, cojo una espada y me enfrento, ¿no? Que es un poco lo que vemos en el sueño, mientras que su familia es un... cojo la antorcha y me voy. Es un poco Jaime, ¿no? Bueno, sí, pero si llega la hora de la verdad, ¿hasta qué punto tu familia te va a apoyar, por decirlo así, ¿no? ¿Hasta qué punto tu familia va a estar a tu lado o por qué motivo va a estar a tu lado? En cambio, Brienne es un poco más, yo creo que representa más la incondicionalidad, ¿no? Al final, en ese momento en el que Jaime está en riesgo, o su vida está en riesgo, con las personas que conoce, que se encuentra, luego hablaremos de sus hermanos, son su familia. Tyrion no está, curiosamente, quizá no ve en él esa mezquindad, ese interés que podría haber en Tyrion y en Cersei, y Brienne, como sus acompañantes, y ya vemos lo que hace cada uno de ellos, ¿no? La familia es como... adiosito, te dejo una espada y búscate la vida, literalmente, vales lo que vale tu espada, punto, y me voy, me giro con tu hermana y me voy. Y luego está Brienne, que se lucha a su lado. Eso por un lado. Y luego está el tema de los hermanos. Claro, los hermanos encabezados por Raegar, que al final representan ese ideal de caballería que yo creo que ya hemos comentado, y ese cuestionamiento de las decisiones de Jaime y de por qué hizo lo que hizo, ¿no?
creo que es algo que persigue al personaje de Jaime durante toda la historia, algo que además lleva callado muchísimos años, hasta que aquí se lo confiesa a Brienne, como decía Santi antes, lo confiesa en esos baños. Y de repente eso también puede suponer un cambio para él y es lógico que se refleje en sus sueños. El hecho de que de repente ha compartido esta información con alguien, que probablemente no es la persona con la que más confianza tiene, pero por alguna razón lo ha hecho. Por alguna razón ha escogido a Brienne como esa persona que va a escuchar la verdad de lo que pasó, ¿no? Entonces es lógico que en este sueño se mezclen su pasado, su presente, quizás su futuro, pero me ha gustado mucho cómo está hecho porque tiene una mezcla de terror en ciertos momentos, de profecía, lo hablaremos en el presagio, de parte de construcción de personaje con todos esos personajes que aparecen a su alrededor. Está muy bien montado, no se hace pesado. Martin tiene muchísima maestría para las profecías. Está muy profético, lo comentábamos antes, pero tiene mucha maestría porque además creo que sabe hacer cada una de ellas distinta a la anterior. Consigue buscar formas de presentar presagios que no sean simplemente un señor o una señora hablando y punto, como podría ser, por ejemplo, el fantasma del corazón, sino que busca siempre pues la casa de los eternos, a los sueños de Jaime. Ni todos son sueños, ni todos son personas hablando, ni todos son casas mágicas, ¿no? Hace una muy buena una muy buena exposición de profecías utilizando distintas técnicas para que siempre sea llamativo y siempre el lector quiera seguir sabiendo más, ¿no? Sí, yo creo que gusta mucho este capítulo también por esta parte más mágica, ¿no? Más de profecía. Llama la atención, es verdad que ahora ya estamos más acostumbrados al tema de la magia del contacto con los arcianos, además lo tenemos muy reciente porque era algo, bueno, medio parecido a lo que le pasaba a Daemon, ¿no? En House of the Dragon, que dormía con la cama de arciano, tocaba arcianos y cosas y, bueno, tenía sueños raretes, ¿no? Pues es un poco lo que le pasa aquí a Jaime Lannister. Él no se da cuenta, apoya la cabeza en un tocón de arciano antiguo y, bueno, viaje psicotrópico, ¿no? Y tiene este sueño. Bea lo ha definido a la perfección la primera parte, que yo creo que es la interpretación es tal cual, es el tema de mi familia coge sus cuchillos y se va, mi familia me abandona en cuanto yo no tengo cierta habilidad con la espada, ¿no? Y en las llamas de la espada está mi valor y en cuanto se apagan, adiós. Vemos a Cersei y a Tywin siendo... sí, bueno, eso, ¿no? Abandonándole a su suerte o incluso dando reproche, ¿no? En plan, este Tywin con su yo te di una espada. En plan, un poquito de tono reproche de, bueno. Y eso pues se contrarresta muy bien con la presencia de Brienne, que entendemos que es lo que le hace luego volver, ¿no? Que de alguna forma Jaime interpreta que Brienne es, pues como muy bien decía Bea, esa figura de incondicionalidad, esa figura que, recordemos, le ha cuidado en su peor momento. Y esa figura que también decía Santi muy bien, que representa pues varias cosas en él, ¿no? Tanto en la atracción a la parte de caballería, fortaleza, ese homoerotismo del que hablamos a veces con Jaime. También esa parte pues de apertura, comprensión, pues la persona con la que se ha abierto, etc. Más allá de eso, me incido más, porque mis compañeros lo han definido a la perfección, así que incido más en la segunda parte, ¿no? En esa parte de los fantasmas, Rhaegar, el resto de caballeros, que es básicamente la culpa, ¿no? La culpa, el remordimiento acechando a Jaime Lannister por la traición a esos votos y por, oh Dios mío, tú mataste al rey que te debías proteger y todos hicimos juramentos y qué mal todo, ¿no? Y me hace, por eso mencionaba antes el tema de, especialmente de Ned, ¿no? Porque es, en cuanto cae el monstruo, ¿no? Que Brienne se pone en plan, ¿qué es eso, no? ¿Es un oso? ¿Es un lobo huargo? ¿Es un león? ¿Es un oso? ¿Qué es? Hay un momento de duda de Jaime preguntándole, ¿no? A alguien que tiene cerca o a alguien que tiene, que él no ve las sombras, si es Ned Stark, ¿no? Dice, Stark, ¿eres tú? No te tenía miedo en vida, no te voy a tener miedo ahora que estás muerto, ¿no? Y luego vuelve a incidir en Ned Stark, recordando pues ese juicio que le hizo, ¿no? Con la mirada y el silencio en ese momento de verlo sentado en el trono, etcétera. Y luego cuando despierta, ¿no? Hace una reflexión que a mí me ha parecido interesante, que cuando él se da cuenta de que se ha dormido encima del tocón del árbol de madera blanca, dice,
Aquello le recordó al árbol corazón de Ned Stark. No era él, pensó, nunca fue él. Pero el tocón estaba muerto, igual que Stark y todos los demás, el príncipe Rhaegar, Ser Arthur y los niños. Y Aerys. Aerys está más muerto que ninguno. Y me parece relevante porque no sé qué interpretáis vosotros aquí, pero yo siempre tiendo a interpretarlo como un Jaime ha tenido como muy atascado en su corazón, y eso lo veíamos muy bien en la escena de, bueno, cuando él se confiesa ante Brienne, de la escena de los baños, ¿no? De que él habla como muy duramente de ese juicio que le hizo Ned Stark, ¿no? En plan, ¿con qué derecho el lobo, ¿no? Esa frase que conocemos todos. Como que él siempre ha tenido en Ned Stark esta representación de todo ese juicio, todo ese odio que él recibió por el gesto de matar al rey Aerys, ¿no? Es como que lo ha personificado de alguna forma bastante en Ned Stark, porque quizás fue el primero, ¿no? Con el que él sintió ese juicio encima, con el que él quizá pudo hacer consciente lo que iba a ser su vida a partir de ahora, o lo que iba a pensar la gente de él a partir de ese momento. Y aquí en el sueño, cuando ve a todas esas personas de su pasado en forma fantasmagórica, ¿no? Reprocharle esas cuestiones, sus hermanos de la Guardia Real, el propio Rhaegar Targaryen, etc. Él termina, digamos, este sueño, termina este apartado con esa reflexión de nunca fue él. Es decir, nunca fue solo Ned Stark, o nunca fue Ned Stark. Digamos que lo he personificado mucho en él, pero mi remordimiento no es porque Ned Stark me juzgase en ese momento. Mi remordimiento es la culpa que yo siento. La culpa que yo siento por haber traicionado a mis hermanos, la culpa que yo siento por haber traicionado mis votos. Unos votos que sí son contradictorios y que sí, quizá hice lo que debía hacer y salvé la ciudad y salvé, ¿no? En plan, hice un buen gesto, pero aún así eso no me ha eximido nunca de sentir esa dosis de culpabilidad, o esa dosis de que luego ya cada oyente puede, o cada lector puede interpretar si es más o menos merecida esa culpa o no, ¿no? Pero yo creo que el personaje lo que quiere trasladar es eso, que él mismo siente esa parte de culpa, ¿no? Aunque hizo lo que hizo por los motivos que fueran, sigue sintiendo ese, ¿no? Ese peso. Y entonces termina con él. Pero el tocón estaba muerto, igual que Stark, igual que todos los demás, ¿no? Es como ya están todos muertos, ya da igual que yo sienta esta culpa. Y yo creo que eso se enfatiza, en plan, que va en esa dirección el significado de todo esto, creo que se enfatiza con él y Aerys. Aerys está más muerto que ninguno, es decir, mi sentido de la culpa y el hecho de que todos estén muertos da igual, ¿no? Porque es como que lo que más importa es que Aerys está muerto, lo que más importa es que lo hice, ¿no? A pesar de la culpa, lo que hice está hecho. Aerys está muerto, está más muerto que ninguno. Eso fue lo que hice y tengo que asumirlo, ¿no? De alguna forma, por así decirlo. Entonces, me parece bastante... Por eso decía yo en el momento de la pregunta que lo de Brienne no es lo único, ¿no? Su contacto con Brienne, su abrirse con Brienne, etc. Es un viaje que se hace en paralelo, pero no es lo único que influye en Jaime Lannister, porque es justo después de esta reflexión, lo de Ned está muerto, los demás están muertos, él está más muerto que ninguno, que le pregunta a Qyburn, oye, ¿tú crees en los fantasmas? Pues nos vamos de vuelta, ¿no? Es que viene a decir un poquito él, ya no solo voy a rescatar a Brienne porque ella personalmente me ha ayudado, porque ella personalmente ha impactado en mí o me ha influenciado en buena dirección, sino que estoy haciendo un viaje de introspección acerca de las cosas que he hecho en mi vida, por qué me pasaron las cosas que me pasaron, la culpa que siento por ciertas cuestiones, la responsabilidad o la introspección o todo lo que siento acerca de lo que ha sido mi vida. Y toda esa reflexión, todo ese pensamiento interno es lo que me lleva de repente a hacer un clic y decidir que voy a volver a por Brienne de Tarth, ¿no? Quizá por ese sentimiento de los errores cometidos en el pasado, la culpa que arrastra, dice no. Eso no, es un sentido de no voy a cometer los mismos errores, es un sentido de tengo que volver a por ella, porque luego esto me va a pesar, ¿no? Porque al principio empieza con un ¿y a mí qué, no? Que le jodan porque fue ella la que no me dio la espada de mi primo y por culpa de ella perdí la mano, y de repente tiene todo este sueño, tiene toda esta reflexión y dice tengo que volver. Entonces a mí me parece que está construido de forma redonda, ¿no? Este viaje que hace así a Jaime Lannister, tanto de modo introspectivo como de modo literal, ¿no? Este viaje a través de la Tierra de los Ríos, que de repente dice, no, hay que parar y volver atrás, ¿no? Y esto es lo que hace, toma esa decisión de volver, y eso es lo que nos lleva a Beatriz, pues a toda esa escena final de acción maravillosa. Pues sí, la verdad, porque este capítulo, lo decíamos al principio, tiene de todo.
Tiene acción, tiene salseo, tiene osos, tiene todo y sin duda este momento final es fantástico, además haciendo un poco alusión a esa canción que hemos estado, ¿no? Se nos ha estado mencionando a lo largo de toda la saga, que es el oso y la doncella, ¿no? Cuando Jaime vuelve a Harrenhal y además no le ofrecen demasiada resistencia para entrar, se da cuenta de que la mayoría de los titiriteros pues están eso, ¿no? Borrachos en el foso donde pues Harren el Negro en su día hacía sus espectáculos sangrientos, en fin, ¿quién soy yo para juzgar? Y entonces pues, ¿quién no tiene un foso en su casa donde hace espectáculos varios? Festín de cuerpos, entonces entonces bueno, pues eso, ¿no? Él enseguida se percata de que efectivamente, pues están utilizando a Brienne para uno de esos espectáculos con nada más y nada menos que un oso que ya se nos había mostrado previamente en otro capítulo de Jaime, y están recreando un poco esa escena. Oye, inciso reflexivo. Festín de cuervos y festín de cuerpos es lo mismo. Desarrolle eso porque... Quiero decir, un festín de cuervos, ¿qué viene a ser? Pues un montón de cadáveres. Bueno, ¿no? puede que coman ¿Un festín maíz. de cuerpos qué es? Pues un montón de cadáveres. ¿Qué hacerte? Viene a ser lo mismo. Ya está justificado. Bueno, no voy a decir. Berta, no justifiques cosas. Y eso es lo que tengo que decir. Exactamente. Señoría. No creo que esto te lo apruebe ningún jurado, pero vale, me parece bien. Si quieres, bueno, en fin. Usted apunte eso en una libreta, todas esas excusas que va a poner usted ante el tribunal. Pero bueno, el caso. Decíamos que están, pues eso, ¿no? Brienne está vestida, ¿no? Con el vestido que le había dado Lord Bolton y luchando contra un putito oso. Que poco se habla del putito oso, ¿no? Es una escena maravillosa. Literal, yo cuando hay escenas, cuando estoy haciendo los resúmenes que me gustan especialmente, yo copio el texto y se lo paso por Telegram a mis compañeros, porque sí, somos esos frikis, que hemos leído todos el capítulo 80 veces, pero luego de repente hay un momento, una escena, un algo, y yo tengo que compartirlo, y de hecho fue ese momento fantástico en el que el bueno de la cabra le dice... Berta, ¿puedes reproducir exactamente la frase, por favor? ¿La queréis? Pues id a buscarla. Y aquello fue lo que hizo, y además Martin lo pone con una única frase, un único párrafo de me tiro al pinche de esto. Y lo que viene a continuación es apoya la mano buena en la baranda, salta, rueda al caer en la arena. O sea, es rollo, ¿sabes? Una peli de acción. Es fantástico. Lo decía al inicio con el detalle narrativo, ese momento heroico, inconsciente absolutamente de Jaime, que hasta ahora ha estado tan centrado en sí mismo y en lo mal que está. Lógico, ojo, no lo discuto, pero que es como que se ha estado regodeando muchísimo o ha estado como reflexionando muchísimo, que si la mano, que sí que mierda, que sí quién me va a querer, que si no van a pagar nada por mí, que si mi padre me va a odiar. Todo esto, insisto, no es injustificado, lo entiendo perfectamente, pero de repente todo eso se disipa cuando se da cuenta de que la espada de Brienne no tiene filo y de que no hay opción. Cuando está mirando, él confía en ella ciegamente en que va a poder con ese oso, porque Jaime tiene en alta estima las habilidades de Brienne en ese sentido, y lo comenta varias veces en el capítulo, pero cuando ve la mínima posibilidad, que no es mínima, pero ya me entendéis, de que Brienne no salga con vida, a pesar de todos sus traumas, a pesar de su muñón, a pesar de los dolores que siente, de todo lo que tiene, dice, me la pela, yo me tiro y ya luego abajo vemos qué, porque insisto, lo he dicho antes, es un ¿y ahora qué hago? Literalmente la frase es ¿y ahora qué hago? Entonces es fantástico, es que ni se piensa intentar cogerle el arma a un titiritero que haya por ahí, ni siquiera, ¿sabes? Es como, tiene ese impulso fantástico que hace que, joder, que de repente Jaime gane muchos puntos. Y ya, insisto, sabéis que yo con Jaime soy crítica. También es verdad que la edad me ha ayudado a reconciliarme un poco con él, yo creo, ¿no? La madurez y tal. Pero reconozco que este momento es de héroe. O sea, este momento es heroico. Porque Jaime no está en condiciones en absoluto de luchar. No está en condiciones y se la pela, se tira al foso. Es maravilloso. Yo, de verdad, obviamente hay una parte de héroe, hay una parte de lo que puedes sentir por Brienne y de reflexionar por todo, que lo comentaba antes mi compañera Berta muy bien, pero es que no puedo decir mucho más. Os juro que me gustaría más como desarrollar este punto, pero es uno de esos momentos como lector
en el que simplemente te emocionas, te gusta y lo disfrutas por lo que es, por el momento, ¿no? Me sabe mal por el oso, la verdad, hay que decirlo, me da penita el oso, el oso me da pena, eso es así. Pero es verdad que ese gesto hace que de repente la relación entre ambos también, ¿no?, pase a ser muy distinta. Claro que ha habido ya otros momentos, y si nos paramos a pensar honestamente, Jamie ha dado más pasos, aunque parezca increíble, en dirección a establecer una relación con Brienne que Brienne. Y no se lo estoy echando en cara a Brienne, porque Jamie también ha sido muy borde con Brienne, pero creo que Jamie, teniendo confianza con ella, haciendo esto y tal, como que ha establecido un puente entre ellos, ya mucho antes de lo del oso, muy activo por su parte. Aunque él sea inconsciente, que es lo chulo, que realmente él no es consciente, no lo hace aposta, no es que esté buscando nada, ni que intente atraerla, ni que intente, ¿no?, buscar una relación con ella o algún tipo de interés, no. Le nace así, inconscientemente, a un personaje que nunca lo hubieras dicho. Y por eso nos gusta tanto el arco de Jamie y la relación con Brienne. Porque es algo que surge a pesar de Jamie. Es decir, a pesar de lo que quiere, de lo que busca, de lo que intenta luchar con todas sus fuerzas, que no sea así, a pesar de la conciencia de Jamie, esa relación acaba surgiendo de confianza, de heroísmo y tal, entre ellos dos, y encima la mayor parte activa es Jamie. Claro, es que ¿cómo nos vamos a resistir a esa mierda? Como lectores salseantes que somos, ¿cómo nos vamos a resistir a eso? Es imposible. Escúchame, eso es de Fantástico. primero de Wattpad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo sé, pero... No, por supuesto, pero hay que decir, porque funciona. Es decir, el clásico señor que es más frío, que es más distante, pero que inevitablemente, ¿no?, forja esta relación, etcétera, es clásico. Sí, lo que pasa es que en los Wattpads, que yo no he leído muchos, pero en los Wattpads sí que vemos una reflexión interna de yo estoy luchando contra. Aquí no vemos eso. Aquí directamente vemos... Jamie está convencido, tanto interna como externamente, de que Brienne no le interesa una puta mierda, con perdón. Normalmente en los Wattpads siempre se ve un no, tengo que, ¿no?, luchar contra esto, no quiero enamorarme de nadie, no quiero sufrir o no quiero tal. Aquí es un Jamie pensando y diciendo, no me interesa, pero le delata sus acciones. Cómo se comporta es lo que le delata, en contrapartida con tanto lo que dice como lo que piensa. Es como si hay tres partes que entran en conflicto. Claro, si hay tres partes que entran en conflicto, en este caso pensamiento, diálogo, o sea, expresión, digamos, y acción, pues en este caso pensamiento y diálogo van por un lado y acción va por otro, ¿no? Hay otras veces en las que pensamiento y acción van por un lado, diálogo por otro, ya me entiendes. Entonces, creo que está muy bien hecho, la verdad es que ¿Sabes? sí, me gusta mucho. ¿Sabes para mí dónde lo hace? No evidente, pero sí explícito. Cuando Jamie salta al foso del oso, lo primero que dice Brienne es mata reyes. En plan, sorprendida, ¿no? Has vuelto. Y el otro le dice Jamie. ¿Sabes? Como diciendo, deja de llamarme así, llámame Jamie, ¿no? Sí. No bueno, sé. eso ya lo lleva diciendo mucho tiempo. A eso voy precisamente. Que al mismo tiempo que él le dice llámame Jamie, que es algo que ya ha hecho varias veces, es decir, no me llamáis Matarreyes, lo odio, él ya ha insistido varias veces en él, Brienne, ¿no?, en corregir lo de la moza, que es él el que más la ha llamado moza en todo lo que llamamos de Tormenta de Espadas. Y luego lo hace ya al final, ¿no?, cuando Patas de Acero ya le salva, no sé qué, dice Walton, nos vamos a llevar a la moza, ¿no? Se lo dice a Vargo Hout. Y dice el otro, se llama Brienne, la doncella de Tarth. Que es como... es hasta... Es como hasta... ¿Cómo decirlo? Artificial, ¿no? Como que raro. En plan, suena extraño. No, es Brienne, la doncella de Tarth. Ya la valoro como persona, ¿no? Ya no le voy a llamar pues todos esos motes. Que también se refuerza al final con se le ocurrió una docena de réplicas ingeniosas y crueles y lo único que dice es soñé contigo. Y también rescato que este viaje
probablemente lo está haciendo también Brienne, porque en el foso, lo que decía ahora, lo primero que dice es Matarreyes, ¿no? Y cuando al final la otra se acerca a él para decirle gracias, ¿no? Porque has vuelto. ¿Cómo le interpela? ¿Cómo se acerca a él? Le dice, Ser Jaime. Es como, habéis hecho los dos ese... no, en plan, vamos a ser Jaime y Brienne y no el Matarreyes y la moza, ¿no? Es maravilloso, maravilloso. ¿Cómo está? Son preciosos y no sé, yo los quiero muchísimo. O sea, es un ship que me gusta mucho. Veremos dónde llega, pero gracias, Martin. Porque ya no es solo ship romántico, ¿sabes lo que te quiero decir? Hombre, los ships esencialmente suelen no ser es un románticos. ship pero romántico Sí, me refiero, pero no romántico al uso de estoy enamorada no, de ti, claro, ¿no? claro. O ese tipo de cuestiones, sino darse a nivel romántico, ni físico, ni tal, de te quiero, te amo, lo que sea. Sigue existiendo, o sea, lo que se forja aquí es esa confianza, ¿no? Esa intimidad que no sienten con ninguna otra persona en el mundo, ¿no? Veremos a ver cómo continúa el camino de estos dos personajes, ship o no ship. Lo veremos porque, bueno, este es un momento bueno, por así decirlo. Vendrán momentos peores, tristemente. Martin no es un escritor amable. Pasamos ahora a la sección de teorías, Santi, donde pues no podemos pasar por alto este sueño, por supuesto, y no podemos pasar por alto una de los momentitos que han, yo diría, generado pues más teorías al respecto de Jaime como Azor Ahai, ¿no? Ese momentito de la espada de fuego, Santi. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Voy a responder de manera tajante y es que no creo que sea esto ningún tipo de teoría válida. O sea, evidentemente surfeamos nosotros internet cada semana para encontrar diferentes teorías, presagios y debatirlos sobre cada capítulo. Pero yo es que esta no la puedo tomar en serio por un factor que es muy evidente. Vamos a poner en contexto. Sabemos de que en este caso, durante el sueño, cuando Jaime pues escucha a Tywin diciéndole yo ya te he dado una espada, él recoge esa espada se ilumina con llamas azules y Cersei le dice que en cuanto se apaguen esas llamas se apagará su vida. Hay gente en internet que dice que esta espada podría ser pues dueña de luz, por ser una espada en llamas, tal y cual. ¿Qué pasa? Esta saga de libros nos ha hablado varias veces sobre cómo Dueña de Luz tiene que emitir calor, porque es una espada que no solamente está en llamas por estar en llamas, sino que pues tiene toda esta historia de Nisa Nisa, redenciones, amor eterno, templarla en el corazón de cosas. Todos no sabemos estas historias. Y durante este mismo sueño, por eso digo que es algo que no puedo tomar como cierto, y pues si alguno de vosotros, queridos oyentes, creéis o tenéis algún tipo de pues, comentario al respecto, por favor, dejárnoslo en comentarios. Pero cuando habla Arthur Dayne, se dice que alrededor suyo hay llamas y que irradia calor. Y se hacen observaciones sobre el calor que irradian las personas durante este sueño. El momento en el cual Jaime toma la espada dice que la espada tenía las llamas azules, pero en ningún momento se hace ningún comentario sobre si la espada da o no calor. Yo creo que esto es muy diciente, sobre todo por eso, porque si no hablara del calor de nadie, incluso podría decir, vale, pues mira, es un gesto que, bueno, nos está dando un presagio, que puede o no, pero es que aquí directamente, cuando Martin se toma el tiempo de los demás sí que irradian calor, Arthur Dayne, Rhaegar Targaryen, etcétera, etcétera, y habla sobre lo que irradian las personas que están envueltas en estas llamas, y que de la espada en ningún momento se hable de que da calor, o frío incluso, porque podríamos decir, no, Jaime, o sea, en plan, teoría loca, Jaime Lannister es los otros del futuro. Yo qué sé. De nuevo, aquí hay gente que
O sea, Internet es oscuro y alberga teorías muy locas. Pero en este caso creo que si de hecho el mismo autor se toma el trabajo de hablar sobre esto y no con la espada, es muy distinto de lo que pues tiene que ver esta teoría, y creo que automáticamente el mismo autor como que lo pone diciendo, mira, vamos a poner a otro personaje con una espada en llamas, pero automáticamente te estoy diciendo que este no es. Y eso me parece también pues que habla bien de Martin, porque pues no necesita que andemos devanándonos la cabeza por todo el mundo. Así que no sé, compañeras, vosotras qué pensáis, pero es mi opinión al respecto. Y como digo, si alguien cree, a ver, que es totalmente válido que cada quien tengamos una opinión. Si alguna persona que nos esté escuchando cree o tiene una opinión formada al respecto y dice que esto sí que puede ser, pues que la deje en comentarios, y para eso existe el debate sano, que de vez en cuando está bien promoverlo en internet. La teoría de Azor Ahai, o de quién es Azor Ahai, es una de las mayores, ¿no? Ya han salido todos los nombres habidos y por haber, yo creo, para darle identidad a esta figura mítica. De hecho, aquí ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Además, yo en esta sección de teorías de Tormenta de Espadas me he propuesto como tocar todos los palos, ¿no? De estas teorías. Hemos hablado ya de quién creemos nosotros que es Azor Ahai, ¿no? Lo hablamos hace unos capítulos. Pero hemos hablado también de las que creemos que son figuras falsas de Azor Ahai, ¿no? Hemos hablado de Stannis, hablamos en su día de Davos, y yo creo que ahora tocaba hablar de Jaime, porque es bastante diciente, yo creo, del trabajo que intenta hacer Martin con esta profecía o con esta teoría, etcétera, que es el ponerte de vez en cuando alguna pistita falsa o confundirte, que es algo que hace también, por ejemplo, con el tema de la identidad de Jon Nieve, ¿no? Como son los grandes misterios de su saga o las grandes teorías de su saga, pues hace mucho este juego de te mezclan magias y profecías y de repente, ¿no? Te meto aquí una espada de fuego que te va a evocar necesariamente hacia esa profecía de Azor Ahai, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sigue correspondiendo un poco a esa idea de, pues eso, ¿no? De misdirect, no sé cómo decirlo en español, pues eso, una pista falsa o dirigirte en una... Sí, ¿no? Es como te doy una pista falsa, te confundo, te envío en tu pensamiento en una dirección que es la equivocada. Pues para dar un poquito ese juego, ese salseo a esta vidilla al tema de descubrir quién va a ser Azor Ahai, ¿no? Nosotros ya lo hemos hablado varias veces. Quizá el debate sigue siendo o seguirá siendo eterno entre Jon y Daenerys, que son los principales candidatos, pero también está por ahí el tema de si son los dos o los tres, incluyendo a Tyrion, el tema de Stannis, el tema de Aegon VI, el tema de Davos, el tema de Jaime, caerá antes o después en danza el tema de Victarion, que también es uno. Entonces es como Martin juega un poquito, yo creo, con esas ideas, y para mí, pues honestamente, a modo personal, pues estoy con Santi en que no corresponden, ¿no? Sí que están ahí esas pistas, pero no quiere decir que esas pistas sean todas o que se vayan a cumplir todas, ¿no? Porque entonces todos serían Azor Ahai. Y hay otros personajes que las cumplen muchísimo más. En mi caso, yo siempre, ya lo sabéis, yo siempre voy con la teoría Jon Nieve, ¿no? Entonces, en esa dirección, un lector que creyese en esta teoría podría decir, oye, entonces, ¿qué crees que significa en este sueño? Pues esa espada de fuego, ¿no? Yo tiendo a achacarlo a lo que medio mencioné antes, yo creo, el tema de la valía de Jaime, que él siempre pone en la espada, ¿no? Y como tal es un símbolo, pues, de su propia valía, de su propia vida, etcétera. Las llamas que salen ahí, pues es un poco, se lo dice Cersei, ¿no? Un poco la representación de la vida, es decir, una vez se apague ese fuego, estás muerto, que es un miedo que está manifestando muy vívidamente en ese sueño Jaime, que es el miedo a la muerte, ¿no? Te lo digo más, incluso puede ser el hecho de que al ser una caverna, en una caverna no hay oxígeno infinito, y cada vez que va viniendo más y más gente, como que absorben todo lo que hay en la caverna y van matando a Jaime. O sea, incluso lo podría ver así, en plan, Sí, lo no, que tú dices, pero las llamas se van consumiendo
conforme van pasando sucesos de la vida de Jaime y conforme va enfrentándose a sus fantasmas. Claro, es decir, es más metafórico, ¿no? Porque vemos, además él se fija mucho en él, la espada de Brienne sigue ardiente, ¿no? Sigue en llamas. Que es, pues eso, ¿no? Esa seña de quizá, pues él repasando todos estos miedos, todos estos recuerdos, etcétera, pues eso le va consumiendo por dentro, incluso lo puedes interpretar como un sentido de la caballería, un sentido del valor, o un sentido del honor que él ha perdido y que Brienne sigue sintiendo, ¿no? Es como, podría ser incluso metáfora de todo eso. Entonces, algo que para mí sirve como eso, metáfora del miedo, metáfora de la muerte, metáfora de la pérdida de ciertos valores, Jaime los manifiesta a través, pues, de una espada, porque es lo que ¿no? Es lo que dicen todo ese sueño todo el rato, que es si yo tuviese la espada nada me haría daño. La espada es lo que le ha protegido toda la vida a nivel literal y a nivel de identidad, ¿no? Y a nivel de forjar de su personalidad. Entonces es como para mí el símbolo evidente que va a elegir siempre Jaime para representar su propia vida, ¿no? Entonces, por lo menos en este momento de la historia. Entonces, sí, evidentemente nos evoca a la profecía de Azor Ahai, pero yo creo que es más. Si en algún momento sirvió con ese propósito, para mí sirvió como pista falsa, ¿no? Como bueno, voy a hacer que te comas la cabeza un poquito, ¿no? Por parte de Martín Rollo. Tú interprétalo como tú. Pero no creo que sea de una forma literal, ni muchísimo menos. Pero bueno, como bien os ha animado Santi, esto es debatible, esto no es afirmación categórica, porque no somos quienes tampoco para afirmar de forma categórica nada que no esté resuelto en esta saga, así que si creéis que esta espada simboliza alguna otra cosa, incluso aunque no sea relacionado con Azor Ahai, pues os leemos en comentarios, que como muy bien ha dicho Santi, mientras el debate sea constructivo y sano, y no os pongáis a insultaros entre vosotros ni a nosotros, pues bienvenido será. Mientras tanto, nosotros dejamos hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos, como siempre, agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Edgar García, Oriol Escudero, Estíbaliz Canto, Josep Roura, Álvaro García y Fernando V. Tengo que mirar a qué corresponde esa V. A la manada de Peludo, Andrea Angla, Marina Fresno y Elena. Y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Belén Albeza, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, María de Castro, Daniel Quezada, Daniel Bernat, David El Morao, Blay Jeric, María José Castañeda, Víctor Olivares, Lenin Olate, Jaide Alcaraz, Ainhoa Alonso, Dani Dánilez, Edgardo Ortega, Juan y Elena y Carlos Mateo. Muchísimas gracias a todos aquí que os he mencionado, que sois preciosos y sostenéis nuestro podcast. Y también, por supuesto, a los que también lo hacéis en las demás manadas de Patreon y en los miembros del canal de YouTube. Y por supuestísimo a todos los oyentes que os dais vuestro cariño, vuestro amor y vuestros comentarios también pues como oyentes habituales en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.